Suscríbete a la Panterita. Para todos sus colaboradores y para esa gran audiencia de Radio Cardinal. Bueno, me imagino que ya después de terminado el año, un balance muy positivo, ¿verdad? Para Cerro Porteño, licenciado. Yo diría muy positivo el año para la institución. El torneo clausura en su triunfo agónico, vimos como el país se pintó de azulgrana, muy contentos por cómo se ganó, por cómo juega el equipo. El equipo tiene una identidad, tiene un estilo de juego muy marcado por el profesor Arce. La institución está muy bien, ¿verdad? Financiera, económicamente. Así que contento por cómo cierra el Cerro Porteño el año. Ahora, una vez terminado todo esto, se está planificando ya el tema de lo que va a ser el próximo año. ¿Te estás un poco adentrando a lo que es Cerro Porteño? Todavía no, porque la asamblea fue marcada para el 30 de enero del 2022, ¿verdad? Y hoy en día hay una comisión directiva electa que está haciendo un buen trabajo ahí con el plantel, con todo, ¿verdad? Ariel Martínez, Enrique Berni, Víctor Agüero, los mismos Raúl y Juan José Zapá, que están trabajando muy bien, así que no creo que es potestad de ellos seguir reforzando el plantel, asegurar la continuidad de Chiqui en la medida que se pueda y continuar con el plan que vienen haciendo tan bien, ¿verdad? Juan Carlos, ¿sabés que a partir de ahora que vas a ser dirigente, que vas a hacer militancia y por qué no, seguramente en un futuro vas a ser presidente de Cerro, si está dentro de tus aspiraciones, que creo que sí? ¿Qué pensás de lo que pasó con Jan? Bueno, yo creo que no hay que tomar solamente lo que ocurrió en un partido, ¿verdad? El profesor Arce fue muy lapidario, muy firme, pero tampoco nos cerró la posibilidad para que Jan continúe. Yo creo que en las actuaciones de Jan desde que empezó hasta hoy es mucho más positivo que negativo lo que ocurrió. No hay que disminuir lo que hizo, pero también hubo un pequeño error de comunicación entre lo que es Brasil, Paraguay, qué significa, ¿verdad? Pero más allá de eso, yo creo que el balance de Jan es mucho más positivo que negativo. Y no podemos crucificar a una persona, ¿verdad? Por un error que comete, aunque sea en un partido tan importante, ¿no? Juan Carlos, a esta altura ya está confirmada tu presencia como vicepresidente 1 de la lista de JJ, ¿verdad? No sé qué lugar, ¿verdad? JJ el doctor Zapá que está armando su lista, está armando su equipo, ¿verdad? Como comenté, ya hay un equipo que viene trabajando muy bien, ¿verdad? Entonces, seguro que él va a mantener algunas de las personas, estará incorporando otras y así está armando su lista. Yo creo que para fin de año ya tendríamos más visibilidad sobre la conformación de la lista, pero yo estoy 100% como para apoyarle al doctor Zapata en la vicepresidencia, en el miembro titular, donde él crea conveniente. No hablamos de ningún condicionamiento para mi corporación, solamente incorporarme y ayudarle al doctor Zapata. ¿La oposición te buscó también? A mí personalmente no. Creo que dos de los candidatos de la oposición fueron a hablar con papá, y papá le transmitió a los dos que el apoyo tanto de él como mío era para los otros papás, ¿verdad? Licenciado, ¿cuántos refuerzos necesita Cerro desde tu óptica? Yo de mi óptica y hablando un poco con los que estuvieron con el cuerpo técnico, nosotros vemos que Cerro Porteño no necesita muchos refuerzos. Estamos hablando tres o cuatro, ¿verdad? Tenemos que, por supuesto, reemplazar la salida a Boselli, ¿verdad? Tenemos que ver creo que se haya hablado de mediocampistas, reforzar ciertas áreas, y también si hay alguna transferencia este fin de año, reemplazar al que sea transferido. Pero como vimos en el partido contra Linda, donde Cerro perdió, creo que creamos muchas situaciones de gol. Hay mucha gente joven que pide su espacio en primera, y con él solamente van a poder asentarse con el rodaje en los partidos. Bueno, entonces, somos más en la teoría de incorporar puestos muy claves,
2 o 3 puestos muy clave y el resto promocionar los jóvenes que piden pista. Pero transferencias seguro van a necesitar hacer por lo menos una, ¿verdad? Porque esa creo que es la temática. De hecho, Juan José nos había dicho en algún momento, se necesita vender por lo menos un jugador por semestre, ¿verdad? Para poder equilibrar los números en cualquier club del fútbol paraguayo y más en Cerro, ¿verdad? Yo creería que sí, ¿verdad? Él también me transmitió lo mismo y hay que ver quién del equipo recibe ofertas en este libro de pases y en base a eso... O sea, Zapac te confirmó que sí va a haber una venta por lo menos. Me dijo que sería bueno que el club transfiera una pieza y que había interés por uno, 2, 3 jugadores de Cerro Porteño. Así que hay que esperar que venga la oferta formal y en base a eso tomar la decisión. Está perfecto. Ahora, me quedo con el título, entonces, no es para agrandar o crucificarlo a Jan, porque es más positivo lo que ha hecho hasta ahora en el club que este episodio negativo. A mi criterio, es un arquero con excelentes condiciones físicas, excelentes condiciones deportivas. Le imprimió un carácter también al club, ¿verdad? Esa declaración que él hace cuando perdemos contra Luqueño, me parece que hizo movió la sentaría en el buen sentido y viene de muy buenas actuaciones. Y bueno, se equivoca, es un chico relativamente joven, tiene 26 años, está sin su familia, hay que también ponerse en el contexto, ¿verdad? Entonces, a mi criterio el balance es mucho más positivo que negativo y hay que ver qué decide el profesor Arce, porque yo creo que el profesor Arce, lo único que el profesor Arce, por lo que leí en sus declaraciones, ¿verdad? Lo único que él objeta es que siente que no le llega tanto, pero creo que va a madurar, debe madurar y es un excelente arquero para el club. ¿Te enteraste que la oposición se volvió a dividir? Estuve leyendo que no hubo chances. No se pusieron de acuerdo. Y no, porque cada uno quiere ser presidente, ¿verdad? No es la cuestión del presidente, el problema es el dinero. Y también, ¿verdad? No, en clubes grandes como Cerro Porteño, como la Olimpia, como Libertad, como Guaraní, se necesita de cierto respaldo financiero, de espalda financiera para entrar, ¿verdad? No es fácil, ¿verdad? No, es más, la gente habla de millones de dólares, pero no es así, ¿verdad? Claro. No, te explico. Lo que pasa es que ya ellos decidieron que Rubén Recalde iba a ser la cabeza, ¿verdad? Pero después en el borrador, en la reunión que tuvieron, y cuando iban a elaborar ya el borrador, el acuerdo formal, era cuánto iba a poner cada uno y ahí hubo un desentendimiento del porcentual de cuánto se iba a poner de entrada para poder asumir Cerro si es que llegaban a ser autoridades, ¿verdad? Y me imagino, ¿verdad? Lo que, sin desmeritar a nadie, ¿verdad? Sin entrar a hablar de la oposición ni nada, yo creo que el proyecto del doctor Zapac es sustentable, es un proyecto que aglomera muchos dirigentes que tienen mucha experiencia en el club, ¿verdad? No solamente los que están, sino otra gente que él está viendo para que se incorporen. Y no es, la presidencia del Cerro Porteño no es algo que un día me despierto y yo quiero ser presidente, ¿verdad? Hay que hacer militancia, hay que involucrarse, hay que saber qué ocurre en el club, hay que entender los números con los que se manejan, ¿verdad? Y tener la solvencia y la espalda financiera como para asumir esos riesgos. ¿Lo notás tranquilo a Zapac de cara a las elecciones? Tranquilo pero ocupado, ¿verdad? Estábamos nomás concentrados en el torneo que se logró, después tuvo que viajar como eso familiar al Brasil, ahora está de vuelta y está como para anotarse, para ponerse las pilas para hacer una campaña, para volver a conversar al socio cerrista que estamos en el camino correcto. Entre Jan y Claudio Aquino, ¿quién crees que fue el mejor jugador del año? Si tuviera que votar. Yo si tuviera que votar, le elegiría a Claudio Aquino. A Claudio Aquino, ¿verdad? Por muy desequilibrante. Sí. Se emergió como figura de Cerro, metió 6-7 goles en los últimos 8 partidos, ¿verdad?
le metió un golazo a Olimpia y creo que es un jugador desequilibrante de 3/4 de cancha para adelante, ¿verdad? No, es el jugador que siempre le gusta el cerrista, que se saca uno de encima, que encara al arco, que habilita a sus compañeros, ¿verdad? Pero fue un juego de equipo, ¿verdad? A mí me parece que Mauro Boselli fue un muy buen jugador para el club. También Pachi Carrizo, también Pica Lucena, Carrascal, el medio campo, la defensa, muy bien. El equipo el equipo juega muy bien. ¿Qué exigencia acerca Chiqui para su continuidad en Cerro Porteño? Porque dijo el tema inferiores principalmente, que hay que invertir más. Yo no participé de la reunión, ¿verdad? Como comenté, no soy yo todavía miembro ni nada, pero Chiqui siempre tiene muy buenas percepciones de lo que puede ocurrir, lo que se puede mejorar, así que yo creo que están dadas las condiciones para que él continúe. El club está contento con él se siente como en su casa en el club, que ya dijo en su discurso públicamente que se filtró, ¿verdad? Entonces es cuestión de afinarlo todo, afinar el lápiz y continuar y programar lo que sería el 2022. Licenciado, te envío un abrazo, si no volvemos a charlar. Feliz año para vos y tu familia. Muchas gracias a todos ustedes, a ese gran pueblo cerrita, que siga disfrutando ese campeonato único que conseguimos. Nunca vi tantos videos de cerritas gritando, tirándose la pileta, saltando enfrente del televisor para cabecear. La verdad que me llenó de emoción y me reforzó mis ganas de entrar a la dirigencia para dar alegría a ese gran pueblo cerrista. Muchísimas gracias. Licenciado Juan Carlos Petengil, sobre el tema asambleario del Cerro Porteño, del lado del oficialismo. Escucharon ustedes. Atención, señores, información de último momento. Ahora adelantamos esta noticia. ¿Cómo es la frase que ahora se usa mucho? Oujina. No, cuaya gema. Está viniendo, se está aproximando, se está acercando. Pero en este caso ya llegó. Señores, adelantamos, anticipo del Cardinal Deportivo. Exclusiva. Me dicen de buena fuente que me confirman. No pongas eso de buena fuente porque después te salen con quién es lo que es tu fuente, que esto, que... Atención, tuit y con foto. Me confirman que Alejandro Silva, repito esto, adelanto de las 7:30 AM el Cardinal Deportivo. Ahora, exclusiva. Olimpia fue intimado. Alejandro Silva intimó al Olimpia por una deuda de $1 millón. Alejandro Silva intimó al Olimpia, es lo último. Ahora, Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. bueno, ¿qué pensás, Federico? Comienza la novela de Olimpia. No, me sorprende. Me sorprende, digo. ¿Cómo que te sorprende? De hecho, lo teníamos como que estaba pensando en Uruguay alguna reestructuración y $1 millón. Qué cándido que sos vos a veces. Sí, soy re cándido, realmente. Yo te dije, Federico, los jugadores no le van a... No, pero más allá... Y los extranjeros más. Ya sé, por supuesto, pero me sorprende el monto también. Quiere decir que no cobró casi nunca. Le debe mucha plata. Es lo que yo te decía la otra vez, Bruno, cuando te decía, excelente jugador, brillante, extraordinario atleta. Con eso no basta con el presidente. Tiene que negociar con estos jugadores. ¿Cómo va a negociar si ya le intima? Y bueno, por eso digo. $1 millón es lo que es el monto que nos están pasando. Y ahora empieza la otra fase, porque antes era todo holgorio, alegría. Pero mira que esta modalidad los jugadores ejecutan mucho. En Cerro te acuerdas el caso del Conejo Benítez, de Marcelo Palau. Hace poquito, ¿no? A diferencia sí. Que este terminó jugando en gran nivel. Sí. El Conejo no jugaba nunca, claro. ¿Verdad? Pero este jugador sí. Uno entiende que es una medida precautelar que asume el jugador porque entiende que no va a cobrar, entonces ya se va, digamos, blindando legalmente. Es que es mucho dinero. Sí.
Yo haría lo esa mismo. es la lectura Yo que haría yo lo le doy al mismo. caso. Es demasiado dinero para... No, 1 millón es mucho. No, muchísimo. ¿Cuánto se le debe entonces, Fede? Tanto casi- tiempo. Casi salvarte económicamente. Y Si vas a recibir claro. 1 millón. Sí. Y administra bien. Pero de igual manera, independientemente, yo voy a rendir, jugar. O sea, lo profesional pasa a pero otro una lado. cosa está ligada con la otra. O sea, porque ustedes insisten con el tema de precautelar. Pero del otro lado uno puede decir, bueno, si tomó esta acción es porque no va a seguir. Claro. Que al fin y al cabo al Claro, hincha lo que claro. le interesa es esperar en el 2022, más allá del drama económico. ¿Está o no para jugar la Libertadores Es y que, eso? muchachos, yo les dije, cuántas veces les dije, y creo que ayer les volví a decir, les dije, cómo el jugador al que se le adeuda ya, el presidente le va a decir, o el club le va a decir, te vamos a replantear, vos no vas a ganar 60, vas a ganar 40, pero tu deuda anterior te vamos a pagar en cuota, pero vamos a arreglar de esta... No, el pero jugador según sabe que Ariel- el no, jugador, por el eso jugador te sabe que digo. te va a decir, vuelvo a repetir lo que dije ayer, y el tiempo me dio la razón. El primero que ya intimó es Alejandro Silva, $1 millón. Pero lo ¿Sabe que qué dice le va a Ariel decir al es que es jugador? precautelar. Presidente, todo lindo, Mm. pues pagame todo esto lo que me debe y después vamos a sentarnos a hablar. ¿Por qué? Porque tiene fecha de vencimiento, los pagos tienen fecha de vencimiento y tienen prescripciones también las demandas. Entonces, estos jugadores, Mm. el caso de Alecilo y otros más, están en su derecho. Cualquier trabajador está en su No, derecho. ya sé, pero lo que te pregunto, ¿continúa o no? ¿Y cómo va a continuar si Pero le está según, intimando a por los eso decía, hinchas? Ariel decía del Le enfoque debe de $1 millón. precautelar. Cuando vos decís precautelar es porque vas a seguir, pero te vas a blindar mejor. Pero La otra escúchame, interpretación es la Dani, que se acerca más a lo que vos decís. Siempre, no, ¿sabes qué? ¿Qué Olvídate empresa que la me que sigo. vos le demandás, pico, vos te quedás después? O sea, Y acaban de citar tendría acá que los ser compañeros. pero tendría que ser una excepción. Pero No, que pero Olimpia plantea el eso. conejo salió. Lo de Palau llamó la atención porque se quedó pero no jugaba nunca. Yo, dentro de mi candidez, Bruno, lo que me llamó la atención, no que el jugador demande... ¿Te picó lo que vamos a te tener- parece? No, yo sé bien quién soy. O sea, Cándido Campo, no sé, pero dentro de esa cuestión, y aparte trabajo con gente muy viva en la mesa, ¿verdad? Entonces, sé dónde estoy. Decía que mi candidez pasaba por el punto de que estaba como para responder, y ahora intima por $1 millón, yo estoy de acuerdo. Si a mí me intima por $1 millón, yo no te voy a dejar sentar acá en la mesa. Claro. El tipo me está haciendo, me está por rematar algo y le voy a hacer jugar. Yo pensaba porque de dos lados me habían dicho que él estaba evaluando seguir en Olimpia y que Peñarol no iba a tener los $40.000 para pagarle, que supuestamente le había ofrecido esto, pero si es $1 millón, sí. Si es $1 millón, sí. No quiero saber lo de Darly González, por ejemplo. Yo ayer decía lo de Alcaraz, 350.000, que sí aceptó la deuda con él, aceptó el recondicionamiento contractual económico, y porque es menos, y Alcaraz también tiene una carrera muy importante, ¿verdad? Un tipo ordenado, tiene su fondo, su dinero, tiene una edad ya que seguramente no piensa más en salir al exterior, pero lo de Ale es diferente, lo de Alejandro Silva es diferente. Y si da con esto, es un golpe muy duro a lo que decía Ariel, los días de bonanza, ¿verdad? Donde eran todos fenómenos, una gran familia y se termina. Es un golpe muy duro. Hay que confirmar, también acá me dice, nos creo $1 millón, me dicen. Acá tengo los meses. Sí. Le adeudan 4 meses de este año, más algunos 2 y otros 3 del año pasado, más 5 premios por clasificar ahora a la Copa Libertadores, más premios de la Copa Paraguay. O sea, suma 4, más, vamos a ser benignos, más 2 son 6. En algunos son 7 meses. Y después tenés otra vez. ¿Por qué me está mirando así, Fabio? Y te estoy escuchando. ¿Tenés sueño, parece? No, te estoy escuchando atentamente. Pero tu ¿Cómo párpado caído. Charles Bronson va a tener sueños? No, ¿cómo es eso? ¿Cómo Charles Vamos Bronson a va a poner tener la sueños? música a ver si se No, pues, inspira. No, yo no, nuestro pito pero- del programa. Pero lo de Ale Silva Muy es bien. más dinero, ¿verdad? Que los No, 7 meses. es que también, Federico, hay algunos que tienen el tema de la prima.
Claro, acá me dice, por ejemplo, el tema del arreglo que hicieron para venir. no sé si utilizó Dani o Ariel el tema de para que no prescriba la deuda. Ariel Se fue el que hace, dijo. sí, se hace, lo hace para que no, porque es ya Precautelar. muy antigua, ya es antigua del principio cuando volvió. Perdón, ¿puede prescribir una deuda? Y No, bueno, acá, no, claro, acá. No, Dani, Yo no estoy- es que prescriba la Sí. deuda. Es el momento en el que vos tenés que presentar la demanda. Pero ya sé, pero La si tú prima no y el pase, presentas, no, claro, ¿qué la prima y pasa? el pase con el sueldo, es lo mismo que Polenta, ¿verdad? Polenta era la prima y el pase con el sueldo y solo cobró el sueldo, nunca estuvo incluido ahí el tema de la prima o el pase. Me confirma acá lo de Ale Silva, primas también hay. Sí. Ah, intimar no demandar. Ah, y acuérdense, acá me dicen el dato, el viernes cierra la APF. O sea, mañana. Y sí, mañana, hoy estamos jueves, Charles. Sería un proceso. Mañana el ya. último proceso de la demanda. Esa intimación. ¿Verdad? La última no, fase. Antes de la demanda. No, intimar es el inicio. No, al contrario. Vos le podés intimar a alguien y ese alguien te paga. O te llama y te dice, bueno, te vamos a pagar. Llamale a Manuel Ferreira o a alguien del Olimpia. Intimar pues es cuando vos le pones en conocimiento de que vas a iniciar una acción legal. Claro. Es el famoso colacionado que llega a tu casa. Por Y eso te te digo. dice, por ejemplo, Ariel Mareco, intímole en el plazo de 48 horas a regularizar su crédito con la cooperativa Cordillera, ¿cómo se llama tu zona? ¿Qué cupé ya está? No, pero decime la zona. ¿Cómo que El se llama? Cerro. El Cerro. El Cerro Caballú. Bueno, El Cerro Caballo. cooperativa Cerro Caballú, ¿verdad? En el plazo de 48 horas. De lo contrario, iniciaremos las acciones legales correspondientes. Colaciónese. Sí. Fecha, ¿verdad? Y está la fecha ahí. Bueno, entonces, vos le podés llamar y le decís, espera, no, vamos a arreglar. Te va a la cooperativa, ¿cómo se llama? Cerro Caballú. Cerro Caballú. Te va a la cooperativa Cerro Caballú y te acercas y decís, no, yo quiero, y te sentás y bueno, hacer un plan de pago, refinanciás. Y ahí ya ves la predisposición de la cooperativa. Claro. La cooperativa te va a decir, no, pero esperaná por un rato, Ariel. Nosotros vemos que vos tenés piscina, tenés tal cosa, debes ya 7 meses, son 7 meses, hermano, no, acá no corre tu... Bueno, y así nomás es. La misma cosa pasa en el ámbito futbolístico. El jugador le va a decir, no, pero hace 7 meses me deben la prima, premio y compañía, entonces puede decirle al Olimpia que lo que él quiere es que se le abone completamente o que le paguen, por ejemplo, en 4 cuotas. Y después está otra vez el tema del planteamiento nuevo económico que se le va a hacer para esta temporada 2022. Ese segundo escenario ya desecha, porque el segundo escenario, como bien habíamos analizado durante la semana, ya involucraba, porque también en la jerga financiera cuando te hablan de reestructurar la deuda, allí estaba dentro el monto que ahora está intimando. Claro. Entonces, tácitamente, lo que dice Alejandro Silva es, no, yo no acepto el nuevo escenario. Por eso yo iba a la primera pregunta. ¿Cómo tiene que interpretar el hincha del Olimpia de esta acción? Y ya rompe lanza, Dani. Dani, no hay otra. Ponele, por favor, a ver, Fabio, ¿qué opina de todo esto? Quiero saber. No, y yo ya vengo diciendo desde el lunes, cuando se consagra campeón de la Supercopa Olimpia, el discurso muy lindo del presidente Miguel Cardona. Hermoso discurso, excelente. ¿Por qué lo atacaba Cardona? Si él está No, intentando, está bien. claro, estamos pero viendo. en ese momento de euforia, Bruno, él estaba feliz, contento, claro. Y ahora tiene que bailar con la fea. Ahora vienen los problemas. Ahora viene lo de Ale Silva, que a lo mejor inclusive puede ser la punta del iceberg, ¿verdad? Pueden seguir más, ¿verdad? Pero te digo nomás que no va a alcanzar con eso de sentarse frente a la mesa y decirle, Ale Silva, Ale, vos sos un excelente jugador, profesional, brillante. ¿Cómo diría Cardona? ¿Cómo es su juego? No, yo no soy imitador. Hay otro que en nuestro grupo que lo va a hacer. Pero te digo nomás. Me confirman acá, Alejandro Silva, le deben prima de renovación, le den los sueldos, le den los premios. Esto al margen también en función al bienestar de los clubes. Por eso ayer FIFA sacó que va a ser su próxima
bandera de lucha con el tema de las comisiones. Vos decís primas por renovación. O sea, por renovar se te paga otra vez un plus. Y ese tipo de cosas es lo que me parece que termina desangrando también a los clubes, especialmente paraguayos, si es que no tenés una billetera Y profunda. mira, Dani, vos también tenés que tener en cuenta una cosa. A partir de que vos le intimás al club, también ya podés solicitar la liberación de tu pase. Porque vos podés estar en deuda con un club 3 meses. Pasados los 3 meses, si vos no le pagás, el jugador puede ir a pedir su liberación. Y vos, para rescindirle el contrato a un jugador, tenés que estar al día. Yo estoy hablando de lo que dice la regla, la reglamentación, la ley del futbolista. O sea, vos con esta explicación lo que abrís es también una opción de, independientemente cómo lo va a tomar Olimpia, es que Alejandro Silva tenga las herramientas para salir del club. Sí. Porque recordemos que él está bajo contrato con el Olimpia. Claro. Y bueno, intereses va a tener, jugador de alto perfil. Claro, incluso a mí me dice que la punta de la decía vos, que es el principio de una posible liberación o pedido de liberación por toda la deuda, y también que quede manifiesto cuánto aguantó, porque al hacer público el tema de cuánto hace que no te pagan, vos políticamente salís en forma correcta del club. Salvando la distancia, más o menos lo que hizo, claro que después del incendio, Sí. Daniel Garnero. Porque cuando dice, esperen, yo quiero hablar. Sí. Y cuando hasta tiró el tema del Tetra y el Tri, hay otra vez mucha gente que dijo, espera un poco, como que supuestamente era todo pandemia nomás. Claro. Y entonces, y ahí como que Garnero también, me parece que se defendió con el tema de no traicionero, después de la pandemia te fuiste. A lo que vos La decís, gente pensó, claro, aguanté todo lo posible. Mire cuánto tiempo tuve el tema de los cheques. sin cobrar, terminé jugando bien, participé de la Supercopa, de la clasificación a la Libertadores. Si es un monto tan importante, él tiene todo el derecho y los meses a pedir la liberación del pase. No va a ser el primero, ¿no? De repente dentro del fútbol paraguayo A la pucha, y dentro de Olimpia. Por lo visto algo cambió, porque acá me dice, ya no es 3 meses, son 2 nomás, me dice. Pero sea 2 o 3, los meses que vos citaste pasan por lejos. Y repito, esto en función del Olimpia, cuando se hacía la proyección para el 2022, uno vuelve a decirle a la gente, no es que si alguien se libera o alguien deja de continuar, desaparece la deuda. Me están dando los plazos. A partir de la intimación, el club tiene 10 días para pagar. Uruguay, 14 de diciembre de 2021. Vía email, Club Olimpia de Paraguay, copia Federación Paraguaya de Fútbol, copia Comisión de Disciplina de la Conmebol, copia Comisión de Disciplina de la FIFA, referencia reclamo salarial. ¿Tenés ya ahí el documento? En conformidad con el contrato, sí señor, en conformidad... Un momento, termino de leer, por favor. Sí, Federico. Parece que no me tenés paciencia hoy. Viniste como... No, pero y primero puede estar a la radio. Adelante, por favor. Porque es muy importante. Sí, no, claro. Imagínate que llega el documento a otro lado y lee delante de nosotros. Sí, claro. De conformidad con el contrato suscripto entre mi parte y el Club Olimpia el 2 de enero de 2019 y sus modificaciones, y atento a los reiterados reclamos formulados verbalmente, le intimo de conformidad con el artículo 24 bis del reglamento sobre el estatuto y la transferencia de jugadores, le intimo en el plazo único y perentorio de 15 días, ahí está, abone la suma de 550.000 $1. 550.000 redondeando, más la suma de guaraníes 503.589.000 guaraníes en concepto de sueldos y salarios adeudados al día de la fecha. La presente intimación se cursa bajo apercibimiento de lo previsto en el artículo supra mencionado
y el artículo 17 del mismo reglamento. Comunico que a partir de la presente todas las comunicaciones deben ser cursadas a mi abogado designado, doctor Fernando Varedes. Y Varedes es por Law, ley de deporte, ¿no? Es por Law. Queda usted debidamente notificado e intimado Alejandro Daniel Silva González. Documento de identidad 4.612.632 y tiene el RU y todo. Guión 3. $550.000 y 503 millones de guaraníes. Por eso hablamos de $1 millón 15 días. O sea, yo redondeé en $1 millón según la información que nos habían pasado cuando adelantamos la noticia. $500 millones y $550.000, ¿verdad? ¿Cómo? Eso no llega a $1 millón. Guaraníes. 503 millones. No llega 503 millones de guaraníes y $550.000. Un poquito menos de $600.000 Sí. de ese documento. Pero ahí habla de que de... Dos montos, No, no. $550.000 más 503 millones de guaraníes. Bueno, pero ¿de qué? ¿En concepto de qué? En concepto de sueldos y salarios adeudados al día de la fecha. Bueno, sueldos Y salarios y salarios adeudados. adeudados, ¿viste? Por eso te digo, a mí me hablan también del tema de la prima y los premios, porque eso a lo mejor presentará más tarde, en otro momento, o es por cuerda separada. Puede ser. Porque lo que tiene que atender inmediatamente es el tema de los sueldos. Él O fue a lo comprado. mejor, o a lo mejor es la prima tipo polenta que iba con el sueldo ya. Claro, porque él fue comprado. ¿Recuerdan ustedes la gran campaña que hizo Olimpia? Claro. Él vino del amigo Lee Soccer. Sí. No, él Buen dinero. Él significó la venta más grande de su equipo anterior, el Montreal Impact. O sea, un equipo paraguayo le compra a un equipo norteamericano. Creo que ese y después lo de Libertad con Atlanta, con lo del Tito Villalba. Al cambio, 4.375 millones. Qué bárbaro. La conversión a por 15 días, ¿cuánto es? Qué fuerte. Y 15 días. El 14 fue, 29. 2 semanas. El 14 llegó la nota. Pero vos tenés, Anteayer, vos tenés que anteayer tener en cuenta que son días Hábiles. hábiles, exactamente. Tenelo para levantar ya esto. Pero Federico. imagínense, el lunes habló el presidente Cardona, después de la Supercopa, sí, queremos Y que todo siga, Toda alegría. y al día siguiente, el martes fue, o sea, y vos sabés que este tipo de cosas no es que se te ocurre una hora antes y presentas en los estrados. Entonces, ahí están los montos y las razones. Está en línea con nosotros Regi, ¿cómo te va? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, Regis. Bueno, el tema Olimpia, ¿cuál es la luz al final del camino? Porque Alejandro Silva acaba de intimar ya al Olimpia $700.000 aproximadamente. A mí me dicen 1 millón, porque también ahí se incluye el tema de... Quiero que haga esa aclaración, Twitty, por favor, con el tema de los premios y también el tema de las primas que yo les había leído. Pero vos tenés varios jugadores en el Olimpia, ¿y cuál va a ser el futuro de ellos, Regis? No, y yo llegué hace una semana en Paraguay, me reuní con el presidente del Cardona, ¿no? Pasamos todos mis jugadores, todas las deudas. Y primero siempre vamos a tratar de llegar a un acuerdo el máximo que posible, solucionar eso dentro de un acuerdo, ¿no? Pero obvio, hay una deuda grande y yo trabajo para mis jugadores, ¿no? Yo tengo que hacer lo que los jugadores quieren. Pero por ahora estamos negociando y creo que podemos llegar a un término tranquilo, ¿no? Ah, estás negociando. Sí, estamos negociando, está hablando conmigo, está pasando las propuestas, está hablando con los jugadores y bueno. Hay predisposición. Un acuerdo.
Sí, de Olimpia y de los jugadores, ¿no? Ajá. O que no hay es paciencia, ¿no? Porque no por culpa de Cardona, por todo que se arrastra en Olimpia, ya son muchos meses, ¿no? Y genera una desconfianza, ¿no? Ajá. Pero bueno, vamos a dar un voto de confianza a Cardona, me trató bien, habló muy bien conmigo. ¿Quiénes son los jugadores en cuestión, Regis? Estamos hablando de deudas con todos, ¿no? Camacho, Mendieta, Polio, Aguilar, o sea, todos mis representados tienen algún tipo de deuda, ¿no? ¿Vos sabías lo de Alejandro Silva que le intimó Sí, ya al pues, Olimpia? sí. Tenemos el documento inclusive. Sí, me enteré hoy de mañana que tenía intimado, ¿no? Alrededor de $700,000, pero sin incluir la prima. Eso va por cuerda separada. Por eso que alcanzaría $1 millón la deuda con Alejandro Silva ahora. Sí, pero yo creo que es de parte del jugador también, ¿no? Todos firman un contrato y quieren cobrar o promoción. Cada jugador tiene su necesidad, su propuesta, ¿me entiendes? Cada jugador tiene su necesidad y su manera de negociar y su manera de mirar el futuro, ¿no? Pero vuelvo a decir, yo desde que se respete o que se negocie, yo voy a tratar de ayudar a Olimpia, pero trabajo para mis jugadores, o sea, si el jugador quer demandar amanhã, yo tengo que apoyar a mi jugador, pero vamos a tratar que no lleguemos a este punto, ¿no? Mismo porque la mayoría de los jugadores tienen una propuesta oficial hoy, ¿no? Como Aguilar, como Pollo, como Luis Cáceres, entonces eso se complica un poco más, ¿no? Perfecto. Regis, veo que el documento de Alejandro Silva inclusive dice, ahora me estoy percatando, dice Club Olimpia con copia a la Federación Paraguaya de Fútbol, Comisión Disciplinaria de la Conmebol y con copia a la Comisión Disciplinaria de la FIFA, dice. ¿Y por qué Alejandro Silva, por ser extranjero, Bruno? Él puede demandar por FIFA, ¿no? También. O sea, le da el paraguayo tiene que entrar en la PF sí o sí solo, ¿no? Y el extranjero sí puede entrar por la PF y también por FIFA, ¿no? Por ser extranjero. Muchachos. Regis, ¿cuál es la situación de Aguilar, del mismo Pollo, Willy? ¿Van a continuar en Olimpia? El caso de Camacho, por ejemplo, ya no va a seguir. Y yo te digo, yo hablé con Cardona sobre yo tengo como hoy un plantel de primera 10 jugadores y que es la continuidad de todos, ¿no? De Mendieta, de todos. Desportivamente se quedarían todos, ahora por la deuda tenemos que hablar caso a caso, ¿no? ¿Y los jugadores aceptan una reducción salarial? No, eso ninguno aceptó. ¿Cómo? Ninguno aceptó eso. Ni un jugador acepta la rebaja salarial. No. O sea, perdón, Alfredo Aguilar, Pollo Recalde, Willy Mendieta, Tito Torres también. Tito Torres, ¿quién más? ¿Quién me falta? Todos, Luis Cáceres. Camacho. Sí, Luis Cáceres. Luis Cáceres. Pero sí. Ellos no aceptan una rebaja salarial entonces. No, pero eso también fue un pedido del presidente, no fue una intimación, ¿no? O sea, muchas cosas salen en la prensa como si el presidente tuviera hablado que no baja, se va, y no fue así, ¿me entiendes? Fue como un pedido de ayuda, de socorro, de algo así, pero no. Y yo ya sabía que difícilmente el jugador va a aceitar eso. Mismo porque ya estamos hablando de jugadores con más de 30 años que
que puede ser el último contrato, la última plata importante de su carrera. O sea, yo tampoco autorizaría a hacer eso, pues yo ya sé que después que paran de jugar, es difícil hacer plata nuevamente, ¿no? Y depende de esta plata para se mantener. Entonces, pero sí, o acuerdo, todo eso, yo voy a tratar de ayudar a Olimpia, pero hay que tener algún respaldo, ¿no? Económico, algo, porque ya son muchos meses. Y vuelvo a aclarar, la culpa no tiene Cardona. Cardona asumió ahora hace un mes y algo que se viene arrastrando de mucho, ¿no? Bueno, te pregunto esto, vos que conocés la ley del futbolista, a partir de que hay una intimación y le da 15 días, lo emplaza Alejandro Silva a Olimpia, estamos por levantar en todas las redes en la nota que envió Alejandro Silva, la intimación. Él puede liberar su pase si en ese plazo no le pagan, Regis. Puede pedir la liberación de su pase. Por lo que yo sé, serían 48 horas por APF. Pero hay que averiguar. No estoy seguro porque una ley, la ley de Brasil con la ley de APF, con la ley FIFA, una se contradice con la otra, ¿no? Cada país tiene su... Pero yo creo que a menos que 15 días. Pero qué panorama fuerte, duro está el comienzo de diciembre para Olimpia, Regis, sinceramente hablando, ¿verdad? Y es una pena porque es un club glorioso y tan grande como el Olimpia, pero yo hasta donde sé, Cardona, su directiva, el propio Manuel Ferreira, ellos están trabajando buscando dinero desesperadamente con el tema de fideicomiso y buscando dinero, ver cómo solucionar los problemas, ¿verdad? Lo que pasa es que esto por lo que se ve ya lleva mucho tiempo, ¿verdad? Sí, pero yo creo que Dios es olimpista. ¿Qué crees que? Que Dios es olimpista. ¿Por qué, Regis? Y porque está pasando algunas cosas que ya tendrían que pasar hace 2 o 3 años, quizás. O sea, algún momento Olimpia tenía que rearmar su plantel, ¿no? Y yo creo que las cosas están pasando, cosas que los dirigentes no tuvieron coraje en su momento, Dios está tratando de solucionar solo, ¿no? Como pasó en Cerro Porteño, ¿no? Cuando no pudieron más contratar a nadie, y ahí se reformuló, bajó los sueldos, sacó los jugadores con más de 35, 34 años y las cosas volvieron a estar a su camino, ¿no? Y va a pasar ahora con Olimpia. Porque si no viene una demanda, si no viene una punición que no puede contratar todo, no veo los dirigentes tomarem atitudes que tienen que tomar en su momento, como Palmeiras tomó con Felipe Melo, ¿sabe? Esas cosas acá en Paraguay es un poco más complicado. Regi, el tema que mencionaba jugadores como Recalde, Torres, Aguilar, que no aceptaron la nueva disposición económica, ¿podría seguir los pasos de Ale Silva también? ¿Hacer una intimación, alguna acción formal? ¿De quién? Contra el club, por los salarios que no cobran, algunos 7 meses, otros 8 meses. ¿Alguno de esos jugadores podría hacer una acción como la de Ale Silva, pregunto? Puede ser, depende de cada jugador. Yo voy a ver lo que el jugador me indique, ¿me entiendes? Pero ¿sabés que Regis? Es que cada negociación, yo te digo, si yo tengo una propuesta importante, el jugador quer salir, esa propuesta es importante, hay una deuda, obvio que él va a querer demandar. Si hay un jugador que no tiene propuesta, al pedo va a demandar porque va a quedar sin club. O sea, cada negociación es una negociación. No, el caso de Recalde, de hecho, él tenía una propuesta de Chile
y no salió. Recalde es un jugador que puede tener propuestas, pienso. Aguilar ni hablar. Sí, pero en su momento quien no quiso salir fue Recalde. Claro, eso fue hace 3-4 meses, ahora seguramente cambió el tema. Sí. Y porque aumentó la deuda, aumentó el desconforto del jugador en Olimpia, o sea, muchas cosas no pasaron. Pero vuelvo a decir que yo llegué en Paraguay, el presidente Cardona me recibió súper bien, creo que me fue sincero, ¿no? Me mostró todo y yo trato de pasar eso a los jugadores. Pero también entiendo que los jugadores ya están cansados con muchas promesas, ¿no? De meses y meses, ¿no? Regis, aquella salida de Martín Silva y Arana en el 2013, ¿fue similar a esto? Distinto, ¿no? Aquella salida, yo forcé la salida porque yo no me llevaba con el presidente, ¿no? Esta vez yo voy a tratar de ayudar al presidente desde lo que yo puedo, ¿no? Pero siempre trabajando para mi jugador. Acá yo trabajo para mis jugadores. Regi, ¿a tus Puedo jugadores llegar cuántos a meses le acuerdo deben? común para los dos, mejor. ¿A ¿Cómo? tus jugadores cuántos meses le deben? Cada uno es un monto. Hay jugadores como Polio que tienen una prima muy alta. No quiero hablar de meses porque se mezcla mucho con el periodo de la pandemia, porque también no pagaron aquel momento. Pero ¿cuál es el promedio? Porque de Alejandro Silva, por ejemplo, nos pasaban 4 meses de ahora y 2-3 del año pasado, por ejemplo. Y lo que reclamó ahora es el tema de los sueldos y salarios, pero también a él se le adeuda el tema de premios y el tema de las primas, ¿verdad? O sea, porque se divide pues todo esto. Lo que él reclama ahora, lo que creo que es real y legalmente puede hacerlo, es reclamar lo del sueldo y los salarios que no le pagaron, ¿verdad? Pero está en un promedio más o menos de entre 7 a 8 meses. Es más o menos ese mismo promedio. Sí, ese mismo promedio. ¿Y la prima de Recalde cuánto falta, Regi? A prima de Recalde es un monto importante. ¿Estamos hablando de Si yo $1 quiero, millones también? me pase también, porque a mí me debe mucho también. ¿Estamos hablando de un monto cercano al $1 millón también? ¿Cómo? ¿Estamos hablando de un monto más o menos que ronda el $1 millón? Un poco más. ¿Más del $1 millón de prima? No, de deuda. De deuda, más del $1 millón. Y bueno, y está en el mismo caso de Alejandro Silva. Qué bárbaro. Regi, cuando vos decís que Dios es olimpista, estoy sacando frases tuyas, mira que promedio de 7 a 8 meses también de deuda. Cuando decís que vos creés que esto ya tenía que haber pasado hace 2 o 3 años atrás, decís. Sí, yo creo que cuando Olimpia sale tricampeón, tetracampeón, ya tenía que rearmar un plantel nuevo, ¿no? Y bajar los sueldos y el promedio de edad, ¿no? Eso yo digo en la prensa porque yo digo a los presidentes y yo digo a todos, incluso a mis jugadores. Yo creo que cuando sale tetracampeón, el promedio de edad de 32 años y promedio de sueldo de 40 a 50 mil dólares, hay que bajar el sueldo y hay que bajar el promedio de edad. Y en su momento no hicieron eso y ahí se explota todo, ¿no? Porque ahí vos tenés un promedio de edad alto, un promedio de sueldo alto y no pone los chicos para jugar que son sus activos, ¿no? Entonces empieza a complicar todo, ¿no? Y lo mismo pasó con Cerro Porteño. Ahora, más gracioso que Cerro Porteño tiene más deuda que Olimpia y no le dice nada, ¿no? Bueno, pero esto de Pollo sí que es más del $1 millón de deuda.
Pues, ¿está cercano al $1,500,000 inclusive, Regi, o no? No, más cerca Pero de- supera así el $1,000,000. Sí, estamos hablando de un monto importante. No, sí. Pero, vuelvo a decir, también hay los bonos que algunos jugadores están aceitando. Yo mismo, toda mi comisión que me debía, acepté los bonos. ¿Entendés? Entonces, hay una negociación y estamos tratando que sea bueno para los dos. ¿Refinanciación tus jugadores van a aceptar? ¿Cómo? ¿Refinanciación? Y vuelvo a decir, cada jugador es un jugador, ¿no? Vamos a aclarar que el bonus es lo mejor negocio que hay, si vamos a hablar en punto de interés, ¿no? Su plata en banco no te rinde 2% al mes, y el bono sí. O sea, jugador que no está apretado, el bonus es lo mejor que hay. Pero hay jugadores que no cobran fortuna y no tienen plata guardada y que necesita plata ahora mismo, ¿no entiendes? Bueno, Vuelvo a decir, cada negociación es caso a caso, no hay un caso general. Regis, te saco de las cuestiones puntuales y te pregunto, vos como empresario, representante, intermediario, de lo que va a hacer la FIFA ahora de volver a centralizar, emitir el tema de las licencias para los agentes, tratar de ponerle un límite, topear la comisión a los representantes. ¿Vos crees que eso va a afectar el trabajo de ustedes? ¿O no va a funcionar? No, yo creo que la FIFA está siempre contra los agentes, pero nosotros siempre estamos tratando de hacer lo nuestro, ¿no? Pero yo creo que los agentes es algo que nunca va a terminar, mismo porque la mayoría de los agentes, no digo de mí, pero más en otros países todo, es imposible que se termine, ¿no? Porque somos los responsables por la negociación y en algunos casos quizás para las coimas de muchos dirigentes. Sí. Bueno, ¿cuándo van a tener una próxima reunión con el presidente del Olimpia? No, el presidente está activo, todos los días está hablando con mis jugadores y conmigo. O sea, yo creo que además llegaron a acuerdo, pero estamos hablando todos los días, horas y media hora hablé con él. Está llamando a los jugadores y bueno. Y vamos a mirar las próximas horas, los próximos días que pasa, ¿no? Regis, Guillermo Paiva está para retornar en Olimpia. Sí, vuelve de mis jugadores, está volviendo parte de comando de Náutico y me pidieron por Feliciano Brizuela, que es un buen torneo en Guairinha, también tiene contrato con Olimpia y se acopla, yo creo que en Olimpia. Y a Rodi Ferreira estamos mirando si Guarani hace o no el uso de compra, para mirar también si vuelve a Olimpia o se queda en Guarani. Tiene pocos días Guaraní para resolver eso, ¿verdad? ¿Cómo? Que tiene pocos días Guaraní para comprar el pase de Rodi. Sí, pero yo creo que va a hacer uso de la opción, por lo que yo hablo con jugadores y con la gente. Y bueno, vamos a esperar. Regis, algo más que quieras agregar, porque bueno, esto enciende, realmente hay gente que ya te imaginarás, está preocupada, está la gente que putea por los salarios, está la gente que putea contra vos, está la gente que putea contra los jugadores, está la gente que putea contra el presidente anterior, el de ahora, el primer presidente, no sé, William Paz, y está el que putea contra el periodista. Estamos todos. Y bueno,
y hace parte, ¿no? Son fanáticos, cada uno tiene su punto de vista, pero vuelvo a decir, yo trabajo para mis jugadores y normalmente cuanto más puteado soy, más plata genero, ¿no? Porque significa que voy a tener más jugadores y más negocios, ¿no? Libertad preguntó por Alfredo Aguilar. Sí. Alfredo, en su momento, Willy también. Ahora te digo, Regi, ahora en los últimos días, en las últimas semanas o mes. Sí, sabemos que hay un interés, ¿no? Libertad no habla con empresarios, pero sí sabemos que hay un interés, pero no hay una propuesta oficial, no hay nada todavía y bueno. Pero hablaron, Estamos... o sea, hablaron con el jugador, le mostraron su interés. Y se comunicaron con nosotros. No quiero decir quién, no quiero decir cómo, pero se comunicaron, pero no hay nada oficial y no, por eso no podemos hablar. Mismo porque Alfredo Willy tiene contrato con Olimpia, ¿no? Y bueno, y la prioridad tiene Olimpia, ¿no? Si pero se paga todo. Simplemente que nos confirmás que sí, ya establecieron contacto con él, o sea que preguntaron por él, hablaron con él. Sí, pero eso ya, sí, eso ya está en diario ya. ¿Y con Willy Mendieta? También. Vos no sos el representante de Richard Ortiz, ¿verdad? No. Porque nos dicen que Richard Ortiz se va a Libertad. No, pero no trabaja conmigo. Sí, no, está bien. No, si no es tu jugador, no. La pucha Libertad puede llegar medio equipo de Olimpia, entonces por lo que... Bueno, pero por ahí Regis... Libertad tiene esa plata para pagar a estos jugadores. Y Garnero los conoce y los quiere, ¿verdad? Por eso yo te digo, si salen esas negociaciones que salen en diario, que se va a Libertad, yo creo que Libertad está dando la mano a Olimpia también, porque bajaría muchísimo el sueldo de Olimpia, ¿no? Pero van a quedar las demandas. Sí, pero no sumo. Cada mes que pasa, esos jugadores se suman $200,000. Claro. Algún momento hay que frenarla. Yo le dije, creo que a Federico en la bola de nieve le dije, cuanto más se alargue esto, la bola de nieve se va haciendo más grande. Sí, pero no se puede ser saudosista en este caso, porque si no hay plata para pagar, hay que liberar a los jugadores y negociar y bueno, y vida que sigue, ¿no? Ahora, retener al jugador por retener y sumar la deuda, esta bola no va a terminar nunca y va a aumentar cada día. O sea, el problema de Olimpia, yo creo que más que la plata es falta de coraje. Un abrazo, Regi, gracias por atendernos, por tu tiempo y tus explicaciones. Un abrazo, Bruno, un saludo a todos. Un abrazo, adiós. Regis Márquez, demasiados títulos, confirmando muchas cosas. Lo de Pollo Recalde, la deuda supera el $1.000.000. Confirmó que Alfredo Aguilar y Willy Mendieta ya fueron llamados por Libertad, y confirmó que también se está negociando con Cardona, que están viendo, y lo que también pueden subrayar en fosforescente: los jugadores de Olimpia, estos que están con el retraso, no aceptaron la rebaja de su salario. Ni Pollo Recalde, ni Aguilar, ni Luis Cáceres, ni Iván Torres, y menos Ale Silva. Otro que está en la misma situación, que termina contrato con Olimpia y que es Camacho.
también. Camacho tiene una deuda muy grande con el Team Olimpia y él termina contrato. Pero 6 meses más. 6 meses más tiene. Cierto, pero él había dicho que iba a dejar, ¿verdad? Y Rodi Ferreira por esta cuestión no quiere volver a Olimpia. Pero Guaraní le ofrece fraccionado y Olimpia quiere cash. Olimpia le ofrece fraccionado a sus jugadores, pero cualquier operación quiere el dinero y Guaraní le ofrece fraccionado, por eso hasta ahora no hay acuerdo, pero me cuenta gente cercana a Rodi que no quiere volver a Olimpia por todo lo que debe estar escuchando, viendo y leyendo, ¿verdad? Federico, permitime hacer esta aclaración, porque el documento que vos tenías y que lo publicamos ahora es muy importante. Lean bien, por favor, muchachos. No es 504 millones de guaraníes la deuda que reclama Silva. Es 503.589.000 con 63 guaraníes, más $550.000. Esto es sueldos y salarios, dice el documento. Concepto de sueldos y salarios adeudados. Y alcanza el $1.000.000 si se tiene en cuenta el tema de los premios y otras cosas más. Peleen a lo mitad, lean a lo que se levanta, porque dicen 503 millones, casi 504 millones nomás es. No es así. Lean el documento y ahí son casi $700.000 o $700.000 en moneda, haciendo la conversión rápida. Y lo de Pollo Recalde, que supera el $1.000.000. Está así la situación planteada en Olimpia. ¿Los jugadores aceptan una reducción salarial? No, eso ninguno aceptó. ¿Cómo? Ninguno aceptó eso. A prima vegetal es un monto importante. ¿Estamos hablando de un monto cercano al $1.000.000 también? Un poco más. ¿Más del $1.000.000 de prima? No, de deuda. Estamos hablando de un monto importante. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Casa Imperial, 59 años de trayectoria, ofreciendo los mejores productos para decoración del hogar y oficina. Realizamos confecciones e instalaciones de cortinas antisolares, roller y verticales, alfombras y pisos vinílicos, sábanas y edredones, también insumos de tapicería de la mejor calidad de precio, cuerinas, telas, hilos, espumas, carpas, pisos de gomas. Casa Central Herrera 1010, sucursal Avenida Eusebio Ayala y Avenida Fernando de la Mora. Seguinos en Facebook e Instagram @Casa Imperial S.A. Te enviaron un giro de España, Estados Unidos, Argentina, Brasil o de cualquier parte del mundo. Acércate ya hasta una de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción. Agente autorizado de Western Union y cobralo de la manera más rápida y segura. Facebook Grupo NSA, Instagram @NSAPY, WhatsApp más 595 21 289 1000. ¿Cómo quiero hablar con Manuel Ferreira Bruschetti? Me encantaría, porque él es el hombre que maneja los números en estos momentos en Olimpia. Manuel Ferreira Bruschetti. Federico, ¿qué harías vos si sos Cardona? Porque juntando acá fuera del aire estábamos diciendo estos nombres que mencionamos. Fácilmente son $5 millones. 7. 7. Sí. Pero, ¿cómo hace vos los números? Y es más o menos la misma deuda. Aguilar, que está entre los top de sueldo. Camacho también. Recalde te dijo más de $1 millón, ¿verdad? Sí. Tenés Iván Torres, está el propio Richard Ortiz. Hay muchos jugadores que tienen la deuda y sumando lo que pide Ale. Luis Cáceres también está, que es jugador. Luis Cáceres que vino este año, ¿verdad? Y quizás gana menos. Sin contar lo de Roque. ¿Cómo quedó lo de Roque? Lo de Roque era $1,5 millones en septiembre. Sí, porque a ver, una cuando iba a cosa pasar es a que Libertad, cuando iba a pasar a Libertad, claro, cuando iba a pasar a Libertad era $1,5 millones que Libertad le iba a pagar la deuda, ¿se acuerdan? Con absoluta tranquilidad iba a pagar Libertad en ese Claro, momento. claro. Ahora son 3 meses más. Bueno, tenés ahí 7 según 7 millones. el cálculo rápido. El rápido. Tenés sí, redondeo. 5, estos son perentorios, ¿verdad? Porque ya ahora, por ejemplo, Alejandro Silva ya le intimó a los 15 días. 15 días. Y están negociando, Regi y el grupo de jugadores están negociando con Cardona hasta ahora. Pero no aceptan la rebaja salarial. Después tenés Derly González, 5 millones. Tenés Polenta. Tenés Nicolás Domingo,
Tenés Edward López. ¿Cuántos ya son? Ya son 15 millones más o menos. Es demasiada plata, demasiada plata. Y lo último que nos dijo... O sea, pero son montos a poner en un tiempo no muy lejano. Ese es el problema. Claro. Adebayor, acércate, chulo. $700,000. No sé, no nos hacemos responsables de las cosas. Avon, la marca que une generaciones, tiene productos para todos los días del año. Avon cuenta con biblioratos, carpetas, sobres, hojas y todo tipo de suministros para el trabajo en la casa o el trabajo en la oficina. Avon, calidad que une generaciones. Una buena salud nos permite disfrutar de todo lo que nos gusta. Tenemos una trayectoria de más de 40 años en el mercado, ofreciendo a nuestros beneficiarios coberturas inmediatas. Reiva te cuida. Bueno, pregunto a la mesa. Dani, Federico, Ariel, Fabio, si sos Cardona, ¿qué haces? ¿Qué es lo más sano para hacer ahora? Y demasiado complicado, ¿por dónde empezar? ¿Verdad? Una situación en donde la directiva de Olimpia dice, no vamos a vender un jugador, salvo que entre buena plata, pero a la inversa, o en otro sentido de estas negociaciones, el presidente dice, vamos a fraccionar los pagos. Es muy complicado lo que está pasando en Olimpia. Por eso te decía yo, le decía a la mesa, que ahora se viene en la parte en donde el presidente se tiene que sentir presidente de Olimpia, en el sentido de negociar, renegociar, ver, porque todo muy lindo está ahora el discurso, ¿verdad? En el discurso va muy bien Miguel Cardona, que Olimpia tiene que ir a lo grande, tiene que atropellar todo, que tiene que ganar, pero este es el momento en que Olimpia tiene que saber qué hacer, ¿verdad? Porque imagínense ustedes perder todos estos jugadores por deudas, ¿y a qué va Olimpia en el 2022? Y no puede traer. Y no puedes traer, y claro. Y tampoco es que desaparece la deuda, por eso le decimos, no, claro. O sea, porque no va a faltar el que diga, bueno, y que se vaya y empezamos de cero, no. El problema no va a desaparecer. En esa interacción cuando Bruno y Regis decían, porque los dos tenían razón, cuando Regis dice, sí, pero para un rato, y del otro lado ese sí, pero no desaparece. Y sí. El problema es que se busca una solución mágica, cuando esto es de raíz, o sea, cuando vos hiciste contratos largos, impagables, y que venía pateando hacia adelante. Porque después uno puede decir, ¿y por qué Alejandro Silva intima ahora y no lo hizo el año pasado? Porque igual había deuda, el reglamento de la FIFA habla claramente de 2 meses nomás. Inclusive vos podés fraccionar todas esas figuras que son primas y esas cuestiones. Porque para la FIFA es deuda nomás, deuda. Entonces, uno puede decir, ¿por qué? Y por un lado, lo que decía Regis, ¿no? El tema de no, esperar un poquito más. O el famoso haber creído en la primera. No, esto es por pandemia. No, esto es porque se pinchó el proyecto de la Libertadores. Y por otro lado también decir, bueno, ahora me está llamando alguien. Entonces, yo creo que desde lo que está haciendo, más allá que sus declaraciones, siempre transmiten algo de mucha de mucha onda positiva. Los resultados deportivos sí, pero hay una realidad. Fíjate que si vamos a hablar solamente del tono de declaración, Brunote fue más fuerte que Cardona. Él decía, sí, vamos a poder a las buenas o a las malas, pero ¿cómo terminó el tema de a las malas? Lo de Polenta, lo de Domingo, y ellos con quienes vinieron, del anterior presidente. O sea, entonces, en estos momentos, yo no creo que Cardona haya sido tan ingenuo en esa famosa asamblea, cuando ya las relaciones estaban rotas entre Brunote y el plantel, cuando él se hace cargo del primer mes, él no sabía de todas estas situaciones. Y si hay la negociación más dificultosa para uno que está del lado del administrador, es ofrecerle una reestructuración, una rebaja. O sea, es el peor escenario que puedes hacer. El más fácil es cuando vos le haces y te va a aumentar, te va a incrementar, que es lo que venía haciendo Olimpia. Entonces, lo que él está haciendo, declaraciones para afuera, cada uno puede batir, pero desde la gestión, cuando dice reestructurar, no le queda otra cosa. No le queda otra cosa. O sea, ¿qué más va a hacer? Porque los anteriores presidentes lo que hicieron era el famoso, vamos a empujar hacia adelante. Por eso hasta cité lo de Brunote.
Acá cuando dijo, sí, vamos a hacer poda, vamos a hacer por las buenas, por las malas, pero todo se suma. O sea, lo que hicieron por las buenas con el Ale de los socios, que Adebayor y todo eso, y cuando se decía, no, este no rinde, e igual si la gente pide que se le saque, vamos a sacarle. Rescisión de contrato a Polenta, a Domingo. ¿Cómo terminaron? En la misma categoría. O sea, los dos casos tenés hoy como esta deuda que atrapa las proyecciones deportivas. Lo de Morel yo no sé si se enfrió porque ayer hablamos con Pablo Rosso anoche y él tuvo una reunión con Darlaida y yo le pregunté si se tocó el nombre de Morel y dijo que no, en ningún momento. Después dijo, no me corresponde a mí, ¿verdad? Pero yo creo que se hubiera filtrado, más porque Pablo Rosso va a estar también en el partido del sábado de Nelson Aedo con el Tata y compañía, y porque Morel va a estar ahí. No sé si se da la venida finalmente. Yo creo que Morel también debe leer algo de cómo estaba por aquí el tema, ¿no? Porque yo creo que la mejor forma de hacer esta acción que hacen los jugadores es diciembre. De repente, si te agarra medio colgado en abril y te proponen una reestructuración, vas a decir, bueno, hasta fin de año después busco otra cosa. Pero ahora ya llegó ese momento. Pero yo creo que esto lo hace Ale mirando la liberación. Claro, la liberación directamente. Claro. Porque acá me dice, por ejemplo, vos después de esto no aparecen los sueldos, envías un colacionado y ya está. Ya se da la liberación del pase. Después puede aparecer un juicio. Me está diciendo un abogado que entiende de esto, que antes los juicios en la FIFA duraban 1 año y medio y ahora duran 4 o 5 meses. Es mucho más rápido todo. Se aceleró todo. Y hay sanciones intermedias también. No es absoluto, ¿verdad? Como lo que le vino a Olimpia ahora. Viene la primera etapa, después viene la segunda etapa. O sea que el tema de recurrir a la justicia está mucho más, la justicia tiene mucha más celeridad que antes. Utilizar un término bien de justicia a nivel social, ¿verdad? Entonces, yo no sé si otros jugadores no van a seguir este ejemplo, ¿no? Claro, pero yo lo que creo es que más que un efecto de bola de nieve o uno abre las compuertas, esto del por qué en esta fecha, para mí es para estar disponible para el mercado del 2022. Y por eso digo, y siempre decíamos, y lo dijo Regi hoy, el que tiene posibilidades va a pedir liberación. Claro. Ahora, si yo después de Olimpia no tengo una oferta, no tengo algo, trato de cuidar lo que tengo ahí, ¿verdad? Que es lo que, por ejemplo, no había hecho Roque cuando se filtró lo de Libertad, que en ese momento también se había utilizado como una de las opciones, y eso fue lo que Roque del primer momento dijo, no, yo eso no voy a hacer. Cuando alguien insiste en que no va a hacer algo es porque puede hacer. Vos no vas a enfatizar algo que no haces, sino es luego posible. O sea, porque son 15 días. El reglamento de la FIFA ni siquiera habla si son hábiles o no. O sea, son 2 semanas. Se pudo haber hecho en ese momento, no lo hizo. Y de alguien que tenía esta oferta. Y que ahora, bueno, entendió que iba a terminar el ciclo. Pero allí también tenés otro caso del famoso del por qué se llega a esto. Porque siempre es un manejo más pasional. O el qué dirán en las redes. Hoy el propio hincha de Capaz en ese momento decía, no, Roque, quédate. O ahora, después de haber escuchado las declaraciones de Santa Cruz, después de la Supercopa, otra vez vuelve así modo, hay que putear, hay que criticar. Ese mismo ahora con el tema de los números estará diciendo, mira si en esa época hasta la deuda y una entrada de dinero. Entonces, por eso un palo y medio, hermano. Por eso se termina así. Y yo creo que los que están ahora vieron toda esta película. Vieron la película de Trovato, vieron la película de Brunote. Por eso yo citaba los dos casos. Porque al fin y al cabo en la deuda no discrimina si esto fue por impago o rescisión. Pero ahí tenés los dos casos. Un contrato súper largo, de mucha euforia, como el caso de Alejandro Silva, y después tenés rescisiones. Que en ese momento, cuando se decía la rescisión, a corto plazo, y el que no tiene el compromiso financiero va a celebrar. Sí, que se vaya que no rindió, pero mirando desde la sanidad financiera, los dos casos entran en la misma bolsa, porque están allí en el pasillo, en la deuda del Olimpia. Y yo creo que Cardona vio todo eso, vio todo e igual aceptó. ¿Cómo generar dinero en Olimpia? Es la pregunta. A ver, ¿con qué
¿Cómo haces para...? Ahora con este tema del fideicomiso, yo creo que a eso se refería Algo- Rey cuando hablaba del bono. Seguramente algo va a ayudar, pero está claro que la deuda es gigantesca. A ver, salvo un fenómeno... Acá me dice alguien de Olimpia que no, que Cardona no quiere vender, sino que no hay ofertas reales. Porque se habló de Cardoso y dijimos, ¿cuántos partidos tiene primera Cardoso? Poco. ¿Por cuánto la va a vender? Claro, ¿por cuánto le vas a vender? El fenómeno 2013 es la esperanza por ahí de Olimpia, pero eso fue un fenómeno tan único, hacer una buena Copa Libertadores, meterse en El zona equipo de que se grupo. autogestionó. Eso fue milagroso. Milagroso, y los milagros no todas las veces se repiten. Pero después vos ves aparte de esto de fideicomiso, y ahora hicieron, en estos días hacen esta moción con los hinchas. El 21. El 21, decía... ¿verdad? Porque había fracasado también la iniciativa de la colaboración, de la campaña que se quiso hacer con los hinchas, atribuyó a un software, pero al final no caminó. Sí, es que es muy tenebroso el horizonte que tiene Olimpia en cuanto a futuro. ¿Cómo generas dinero? Realmente el presidente tiene que, no sé, mover tantos resortes, porque es acuciante la situación y apremiante. Es como que le ponen en la cabeza a cada jugador que hay una deuda mínimamente, ¿verdad? Dividiendo las deudas, mínimamente tenemos $50,000 en cada cabeza de cada jugador. Mínimamente digo, ¿verdad? Porque después, por estos montos que decías, Federico, $7 millones. Es como que cada jugador que entra en la villa, a ese le debo tanto, a ese... Y es una locura realmente, pero son los tiempos que está viviendo Olimpia, que se sabía que iba a pasar, por eso hablábamos del momento de euforia, que va a pasar rápido, porque van a llegar este tipo de momentos, ¿verdad? Para un Olimpia que está en plena reconstrucción económica o acomodo para ver cómo sustentar todo lo que va a pasar en el 2022. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable, no formes parte de la ilegalidad. www.aposta.la. Aposta legal, aposta sin riesgos. Tienda Multimarcas, una nueva forma de caminar con elegancia. Las últimas novedades en prendas y calzados deportivos al mejor precio. Visítanos en Ruta Mariscal Estigarribia entre Hernandarias y Sargento Silva San Lorenzo. Hacemos envíos a todo el país. Celular 0981-695-171. Con Tienda Multimarcas, pisas fuerte. Lácteos La Fortuna te invita a conocer su más variada línea de productos: leche entera, descremada, lácteos, quesos, dulces de leche, crema de leche, para todo lo que hagas elige el sabor inconfundible de Lácteos La Fortuna. Búscalos en tu punto de venta más cercano. Lácteos La Fortuna, una industria familiar. Casa Marco, para su cristal templado Templex, más de 60 años en el mercado, con 4 fábricas, 6 centros de atención. Casa Marco, pasión por la calidad. Teléfonos 021-506-104, 0228-632-490. Seguinos en el Facebook. Casa Marco, pasión por la calidad. Y Ropar es el principal proveedor de materiales siderúrgicos del país, y por eso ahora somos importadores de ángulos, planchuelas y perfiles en todas las medidas. Mejoramos cualquier presupuesto. Y Ropar, Avenida Próceres de Mayo 805, Casa Italia, teléfono 220-894. Yo creo que cuando Olimpia sale tricampeón, tetracampeón, ya tenía que rearmar un plantel nuevo, ¿no? Y bajar los sueldos y el promedio de edad, ¿no? Eso yo digo en la prensa, porque yo digo a los presidentes y yo digo a todos, incluso a mis jugadores. Yo creo que cuando sale tetracampeón, el promedio de edad de 32 años y promedio de sueldo de 40 o 50 mil dólares, hay que bajar el sueldo y hay que bajar el promedio de edad. Y en su momento no hicieron eso y ahí se explota todo, ¿no? Y lo mismo pasó con Cerro Porteño. Ahora, más gracioso que Cerro Porteño tiene más deuda que Olimpia y no le dice nada, ¿no? En Cambios Irendahue te ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además, contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad, ideales para resguardar sus pertenencias. Solicite un asesor al teléfono 061-514-920. Internet en Paraguay está en alta. Prepara tu empresa para este mercado. Ingresa
Ingresa ahora a maxidominos.com y registra tu empresa.com desde 39.000 guaraníes por año. Hospedaje corporativo con ilimitadas cuentas. Nombre @tuempresa.com. Visita www.maxidominos.com, la forma más rápida y fácil de tener presencia en Internet. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Estamos en contacto con Quique Landaida, director deportivo de Olimpia. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo estamos? Saludos ahí a la mesa y a la audiencia. Bien, bien. Primero ayer hablamos con Pablo Rosso, nos contó que tuvieron la reunión, que está casi cerrado el tema para comenzar a trabajar en la pretemporada. Así mismo, estuvimos ahí, ya con Ronaldo le estuvimos mostrando también la villa, también cómo nosotros trabajamos, porque nosotros tenemos toda una forma de trabajar y todos los profesionales que vienen se tienen que preocupar prácticamente solamente del campo. Enrique, lo de Claudio Morel, ¿cómo está? Y estaba bien encaminado, yo creo que sí, es que ellos se va a cerraría en estos días. En estos días. Sí. ¿Él está en el país o está todavía en... No, está todavía en Buenos Aires, está todavía con trabajo en Boca. En Argentina. Sí. El tema de Ale Silva sorprendió, ¿cómo lo tomaron? Realmente nos sorprendió, a nosotros no nos gustó nada, porque hace apenas 3 días veníamos hablando con él para tratar de solucionar. El presidente con cada jugador está charlando, mostrarle la situación, y desde que él asumió hace más o menos 2 meses, él ha cumplido con todo lo que ha prometido, demostrando la buena predisposición de ir arreglando esto. Esto no se puede arreglar de un día a otro. Hay que darle tiempo al presidente, y creo que no gustó, no cayó, a mí al menos no me cayó nada bien esa decisión. O sea, perdón, Quique, buenas tardes, te saluda Bruno. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estamos? Bien, encantado de saludarte. O sea, molesta un poco la actitud cuando que Cardona, el presidente, venía hablando con él toma esta decisión de intimar ya directamente, porque mira que, no sé si llegaste a ver el documento. Sí, es documento. dirigida al Olimpia, sí, pero con copia a la APF, a la Conmebol y a la FIFA. Sí, y hay que, la verdad que con él hay que hablar, con él hay que preguntarle sobre la intención, ¿verdad? Pero nosotros realmente estábamos, el presidente, caso por caso, con cada jugador, personalmente él está hablando. Porque es algo que nosotros también sabemos que los jugadores están en una situación difícil, y nosotros le estamos siendo totalmente franco cómo se puede cumplir, y que pase esto realmente para nosotros no es bueno. Enrique, o sea, perdón, sorprende y molesta. Así mismo. Enrique, ¿ustedes entienden que esto de Ale es para liberar su pase? Y no sé, la verdad que no sé, nosotros vamos a defender lo que es mejor, lo que más le conviene al club, eso sí es claro. ¿Y usted tiene la certeza de que será la única intimación? ¿Vos que convivís allí en el día a día, o ves que se podría dar también un efecto? No creo que haya ninguna otra. ¿Vos crees que Ale es el único? Yo creo que sí. ¿Qué dijo el presidente Cardona cuando se enteró lo de Silva? Y nada, realmente no hablamos todavía en profundidad del caso, pero yo creo que por supuesto que no lo va a tomar bien, porque como te dije, nosotros nos estamos ocupando tanto en una etapa final del torneo, que nos estamos ocupando de lo deportivo y también de lo económico, porque esa es hoy la realidad del club. Nosotros tenemos varios frentes que pelear, y dentro de todos estos frentes hemos logrado 2 copas que el club todavía no tenía, ¿verdad? Entonces realmente molesta, porque desde que él asumió, él ha cumplido cabalmente con los jugadores su promesa. De los jugadores, Quique, que están trabajando para que continúen, hasta ahora Antonino Alcaraz es el único que confirmó que sigue con ustedes.
Sí, Antolín es de los que terminaron su contrato. Antolín es el único, ya está todo firmado y realmente yo quería destacarlo a Antolín porque él en esas conversaciones que justamente que tuvo con el presidente, él renunció a cobrar su salario, los 3 meses de salario por COVID porque él adujo que no trabajó y sin que nosotros le hayamos pedido, él esos 3 meses dejó sin efecto y me parece que hay que destacar eso. Enrique, otro tema que nos confirmó acá Regis Márquez, que es el representante de la mayoría de los jugadores, él nos dijo que los futbolistas no aceptan una rebaja salarial. Bueno, eso es algo que el presidente ha hablado con los jugadores, algo que se va a resolver todo. Yo no tengo dudas que se van a resolver. O sea, que vos crees que al final van a bajar sus pretensiones y a aceptar la rebaja salarial. Yo no lo que te digo es que se va a resolver. Se va a resolver. El tema de Rodi, hay algo de último momento. Y nosotros hemos pedido por Rodi y están en el campo de Guaraní si va a hacer uso o no de la opción. Guaraní, entendido, tiene tiempo hasta junio o cuántos días le quedan. No, realmente eso maneja más asesoría jurídica. Pero nos comentaban que Guaraní había ofrecido un pago fraccionado y que todavía no aceptó eso. Eso también está de parte yo sí. En la parte de dinero yo no manejo. Entiendo. Entonces hasta el lunes con Ale Silva estaba todo bien y apareció este documento contundente, Enrique. Así mismo. Olimpia le hizo un ofrecimiento que para nosotros nos pareció bastante interesante y bueno, por lo visto no aceptó y tomó esta decisión. Sí. Bueno, en lo personal, vos que llegaste a tener mucho trato con Alejandro Silva o no tanto, Enrique. Sí, yo tengo muy buena relación con Ale. ¿Y qué pasó acá? Él sacó la lanza, ya se pintó la cara y bueno, eso es algo que habría que preguntarle a él, ¿verdad? No, pero conociéndole vos a él. Y bueno, a lo mejor él viene cansado de otras promesas que se le habrá hecho anteriormente y no cree en lo que el presidente hoy le está proponiendo. Pero nosotros dimos claras señales, el presidente ha dado claras señales de que ha cumplido con ello en todo lo que le ha dicho en estos últimos 2 meses. Perfecto. Está clarísimo. Enrique, ¿cómo está el tema de la pretemporada? El tema de los jugadores que van a sumarse. Ya confirmaste que Antolín va a continuar, que el presidente va a seguir negociando con los futbolistas. ¿Crees que se va a solucionar esto de CIS? ¿Que te molesta o que te sorprende lo de Silva así? Pero yendo un poco más a la cuestión futbolística, porque Olimpia es el primero que va a entrar en escena en Copa Libertadores. El tema de los jugadores que se tienen que sumar, ¿cómo están manejando eso? Y eso lo manejamos también de la misma forma. Lo vemos también en el aspecto económico, vemos el aspecto futbolístico, porque también ahí entra mucho allá también lo que la opinión del técnico. Este es un trabajo en conjunto y lo que no lo venimos haciendo ahora, lo venimos ya haciendo desde hace un mes este trabajo. Son los jugadores los primeros que se van a enterar quiénes son los que van a quedar y quiénes no, y estamos trabajando. Julio viene, creo que llega mañana por el tema del partido con Acadeo, y con eso se va a cerrar todo ya para el lunes la lista de lo que tiene que venir. Uh-huh. Bueno, Quique, gracias por atendernos como siempre, sos muy amable. No hay problema. Te agradecemos mucho. Enrique Landaida, del cuerpo técnico del Club Olimpia, gerente deportivo. El cargo en realidad, hablando, dice, molesta y sorprende lo de Alejandro Silva y que Antolín Alcaraz resignó 3 meses de sueldo y que es el que ya confirmó que va a continuar en Olimpia. Es lo que nos decía Enrique Landaida. El tema de Ale Silva
¿Sorprendió? ¿Cómo lo tomaron? Realmente nos sorprendió, a nosotros no nos gustó nada porque hace apenas 3 días veníamos hablando con él para tratar de solucionar. El presidente con cada jugador está hablando, charlando, mostrarle la situación, y desde que él asumió hace más o menos 2 meses, él ha cumplido con todo lo que ha prometido, demostrando la buena predisposición de ir arreglando esto. Esto no se puede arreglar de un día a otro. Hay que darle tiempo al presidente, y creo que no gustó, no cayó, a mí al menos no me cayó nada bien esa decisión. Sorprende y molesta. Así mismo. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Con el Beer Cooler Midea, disfrutase de tus cervezas bien frías, sin congelarlas hasta menos 5 grados. Vos elegís la temperatura ideal. Una combinación de botellas y latas para tener tus bebidas frías en tu lugar favorito. La experiencia Midea con su Beer Cooler será inolvidable. Midea número 1 en el mundo. Encontrá el Beer Cooler en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Britam Sociedad Anónima. ¿Por qué esperar un día especial para disfrutar de la explosión de sabores de los chorizos Ochi? Estamos en un año diferente, pero donde hay Ochi hay fiesta. Proba nuestros sabores de Beresiner, ligeramente picantes, y el choriqueso Maxi. Donde hay Ochi hay fiesta. Candilejas, con las mejores máquinas del país, te espera este viernes 17, show en vivo de Milenio, 21 horas, barra libre de tragos, 17 horas. Sábado 18, DJ Juan Peralta, 17 horas, sorteos hasta 1.700.000 en créditos. Vení a Candilejas y recibí cupones para el sorteo especial de fin de año. Candilejas, tu lugar de entretenimiento, siempre respetando el protocolo sanitario. Bruselas, casi San Martín. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi en La Mareo. Llámanos al 021-550-189, ventas al por mayor y menor. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Podemos ir a... ¿Qué siente el hincha Olimpia en estos momentos? 41-51-730, 41-51-731. Vamos a escuchar un poco a la gente. Y más todavía con los testimonios, Bruno. Sí, porque acá... Regi Márquez decía, mis jugadores no van a aceptar la rebaja. El director deportivo, Enrique Quique Landaida, dice, nos molestó, nos cayó mal. Sorprende y molesta. Nos sorprende, nos molesta lo de Ale Silva. Cuando se venía negociando con él hace 3 días, venía hablando Cardona con él. Y hay algo que ustedes no se dieron cuenta cuando se pasó la grabación. Regi tiró en un momento dado Cerro de más que Olimpia, dijo. Sí, pero no le quiero a los zapatos. Sí, pero me parece que no le quiero a los zapatos. O sea que ya se toma como una especie de predisposición. O sea que ya sabés que ese siempre va a ser su discurso. Casi una muletilla. Yo que le dije yo lo que pasó. Uno de los candidatos a la oposición dijo al principio de todo esto que Cerro debía más que Olimpia, acá en esta mesa. No recuerdo quién fue, creo que fue Ojeda. La primera que habló Ojeda. Yo escuché, él tiró eso. Poner porque, esperamos, no estoy loco, espera, a ver. Y lo mismo pasó con Cerro Porteño. Ahora, más gracioso que Cerro Porteño tiene más deuda que Olimpia. Ahí está. Cerro tiene más deuda que Olimpia, digo. Pero lo que apunta Ariel, y creo que también la gente, viste, muchas veces tiene que ver el quién dice. Y cuando es algo ya muy... repetitivo, claro. Como que la gente ya hasta asume, o sea, ¿sabes que hubiera sido más noticias si decía la inversa? Hasta ya toma como una especie de discurso fijo. No puedo decir o animadversión ya configurada. Totalmente, porque ahí son distintos, las cosas son distintas. Ullón fue el que dijo, me acota Juanma, gracias Juanma. Cerro no tiene, por ejemplo, demanda por una, o no pagó una cifra sideral, como el caso de Eli González, por ejemplo, o un montón de casos en FIFA.
Hay diferencia en cuanto a lo que tiene que ver con la administración. No, aparte no tiene al plantel. Regi está obsesionado con Juan José Zapá, me dice ya alguien acá. Obsesión ya dice. Oyente en línea, hola. Hola, Bruno, ¿cómo estás? Bien, te escucho un poco bajo, por favor. ¿De dónde Hola, Bruno, llamabas? de Asunción. ¿Cómo está, campeón? Tranquilo, ¿y vos? Súper. Qué bueno. No, para opinar sobre Olimpia más que nada. Sí. Y la verdad que es difícil la situación porque los jugadores se entiende que quieren cobrar su dinero. Obviamente cualquier trabajador va a querer cobrar su dinero, pero si se habló con ellos, hacen a la espalda, quiere decir que solamente están para las buenas ellos. Para las malas creo que nadie está, corren todos, creo. O sea, no son tampoco, como se dice algunas veces, no juegan por amor a la camiseta. Obviamente se entiende también la parte todavía humana. en esa cosa, por ejemplo? Te pregunto nomás. ¿Cómo? O sea, ¿vos crees que un jugador todavía juega por más o menos como que cree en Papá Noel o en, no sé, en Y, Reyes Magos? y quiero creer todavía en eso, pero después de lo de Roque ya no. Después de lo de Roque no decís. Y obviamente si amas al club, como un ejemplo, Carlos Mento Paredes se retiró prácticamente en Olimpia. Jugó gratis prácticamente en Olimpia, pero si amas al club debería hacer eso, ¿no? Pocos son los jugadores que hicieron eso, como Totti, como Xavi, Iniesta, pero lo demás creo que son más. Yo te diría el más grande, Francesco Totti. Exactamente, pero esos son jugadores Porque que aman Francesco al club. Totti, mirá que lo buscó el Real Madrid, lo quería llevar a toda costa en su momento y... Pero a él le habrán pagado hasta el último mes de sueldo, ¿no? Y claro que sí. Habrá tenido sus momentos malos y buenos también, pero si amas al Xavi y club Iniesta vas a también le aguantar. pagaban, dice acá Federico. Bueno, está bien. Pero bueno, Gracias por llamar, muy amable. Llega el día M con descuentos hasta el 60% en locales adheridos. Este viernes 17 de diciembre te esperamos en el Gran Corazón de Asunción, donde las emociones de las fiestas están a flor de piel. Además vas a encontrar beneficios con bancos, regalos directos por compras, música en vivo y mucho más. Vení a vivir la emoción de las fiestas en el Gran Corazón de Asunción. Hola. Pasamos a la otra línea, por favor. Otra parte que me llamó la atención, lo de Landaida. Dijo, a lo mejor Ale Silva ya no creyó ahora porque ya hace mucho tiempo que le vienen mintiendo. Sí. Hola. ¿Te cobro o no? Vale, aporte, en Bohemina vende radio, por favor. Enduta la teléfono de la radio. No se pone la comunicación. Vamos a otra línea. Hola, buenas tardes. Hoy hay fútbol, muchachos. Mineiro ya dijimos, ¿verdad? Bicampeón de la Copa Brasil. El equipo de Marini. Sí. Campeón del Brasileirão. Y semifinalista de la Copa Libertadores. Ayer ganó 2-1 sobre la hora. Igual había ganado ya el partido de ida, ¿verdad? Y ganó con autoridad la Copa. Sí. Sin problemas. Hola. Bruno. Señor, ¿cómo le va? Bien, Bruno. No desayunamos esta noticia, Alex. Pero la verdad que podría pasar, o sea, no me sorprende. Lo que sí me sorprende es lo de Roque. Porque podría tranquilamente retirarse en el Olimpia. Porque él se declara fanático olimpista y realmente creo que su comportamiento no va acorde a lo que él se jacta, ¿verdad? Y se entiende que tiene otros intereses ahí por medio, ¿verdad? Otras cuestiones, pero creo que el dinero no lo es todo. Bueno, gracias por llamar, muy amable. En Electrovan tenemos el calor bajo control con increíbles precios. Llévate un aire acondicionado Haustec de 12.000 BTU en cuotas de tan solo 280.000 guaraníes con 3 años de garantía y soporte de pared de regalo. No desaproveches esta magnífica oportunidad de ingresar a www.electrovan.com.py o visita una de las 31 sucursales. Electrovan, mejorando tu calidad de vida. Hola. Hola, ¿qué tal, Bruno? Bien, señor, ¿cómo le va? Tranquilo, pa, Nicolás Domínguez Lamaré. Se me está en Bruno. Bate copio, ¿cómo andás? Tranquilo. La verdad que bastante dolido, pero no por la decisión de Ale Silva, sino por la dirigencia del club.
porque yo como trabajador no me voy a ir a trabajar en mi empresa por amor a la camiseta. Y el futbolista profesional no juega por deporte, él juega por profesión. Y se merece cobrar. Es realmente inaceptable tanto tiempo que la dirigencia no le haya podido pagar algo, por lo menos. Lo mismo el caso de Camacho, Pollo, lo de Roque también, caso aparte, ¿verdad? La verdad que dolido será como hincha y fanático de mi club. Me duele la situación. Eso no, Bruno. El mejor regalo navideño está en Bristol. Aprovecha las ofertas en celulares, las cuotas más bajas del país en todas las marcas y modelos. Escucha esta super oferta celular Huawei P40 Lite, precio normal, 18 cuotas de 292.000 guaraníes. Ahora solo 18 cuotas de 159.000. Contactanos al WhatsApp 0991-670-000, llamando al 519-4000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Hola. Hola, Bruno. Sí, ¿cómo te va? Tranquilo, pasa, Arnaldo te saluda. ¿Cómo te va, Arnaldo? Tranquilo, está bien mi amigo Federico. Está acá. ¿Cómo no, Fede? ¿Qué tal, Arnaldo? ¿Todo bien, bien? Arnold, soy de Twitter, siempre solemos hablar a veces. Arnold, sí, Arnold. ¿Qué tal, Arnold? Tranquilo, ese posa que hay. ¿Qué vamos a hacer, Jingola? Oye, hay que pagar donde la cuenta, o sea, ya cobra la año de cuenta ahí, la año de trabajo de ahí. Y hay que esperar qué hace el presidente, que pone sobre la mesa también en el tema con los hinchas, ¿verdad? Hay que apoyar, no nos queda de otro, o sea. Y esa gente que dice que Roque que se retire en el Club Lima, pero diputado de la Roque ya hizo todo lo que tenía que hacer. Yo creo que se merece que vaya y siga su carrera donde le va a ir mejor, ahora lleva todo el día en Dios. Y eso. Bueno, gracias por llamar, muy amable. Hola, oyente en línea, buenas tardes. Edgar. Es fin de año y andamos cumpliendo compromisos de aquí para allá, estando interminables horas en la calle. Con Petrosur tenés menos 250 guaraníes por todo el mes de diciembre, sí, así como escuchaste, por todo diciembre. Carga en cualquiera de nuestras estaciones y ahorra con el menor precio del mercado y calidad internacional. Para saber más, seguinos en @PetrosurPY. Hola. Hola, buenas tardes, Bruno. Señor. Auxiliadora Itapúa. Sí, señor, te escuchamos. Yo quería nomás opinar, nomás también al respecto de nuestro fútbol paraguayo. ¿Sabes por qué esto para mí pasó? Se dejó de lado, en esto yo incluyo todos los clubes y la selección nacional. Se dejó de lado esa hermosa Interliga. Dayareco vengo la vidriera estado la ñanandú de semana no lo jugar cuadra fútbol. Me van a decir sí, pero la Copa Paraguay sí, pero mongo oye llaman oye pero semana. Muchas gracias, señor, por llamar. Los amigazos son un verdadero show y siempre aparecen brillando en la oscuridad. Ellos saben lo que necesitas, por eso te recomiendan la heladera Tokio Magna Tokio con el pacto de confianza NGO. Megal Suite Hotel, tu mejor opción en Ciudad del Este. Te esperamos. Contacta al 062-572-967, Ciudad del Este. Jorge Anisimov, casi Monseñor Rodríguez, kilómetro 3,5. Megal Suite Hotel, tu mejor opción en Ciudad del Este. Buenas tardes. ¿Qué hace, Ari? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Excelente. ¿Ya comieron, Ari? ¿Perdón? ¿Ya comieron? ¿Ya almorzaron? ¿Ya algo, Ari? Señor, nosotros comemos a 2:30, 3 de la tarde. Hola, Brunito. ¿Qué tal? Va a la puerta, Brunito. Todo bien, todo tranquilo. Brunito, ¿de cuándo vamos a hablar del tema del asado y cosas así? Ya vamos a dejarnos el problema, pero después te iba a decir el tema. Nosotros no somos el problema, papá querido. Nosotros ¿Te puedo hacer una consulta, pensamos en el Brunito? asado todos los días. Brunito, ¿te puedo hacer una consulta? Sí. ¿Qué tipo? Dani, soy de Yaguarón. ¿Qué pasaría si el señor Chan va a parar, por ejemplo, en Gen? ¿Vos te imaginas lo que hace eso? Y no sé, ya no me imagino, no creo que sea tan duro irse así nomás. Y más o menos así, güey, creo que Brunito. A no ser que pida 120 millones de guaraníes por mes, ahí me voy a callar, ¿verdad? Pero, mira, Brunito, ya oímos hablar, creo que ya no me llevamos últimamente. Ahora, el reemplazo fue el problema, porque si se queda otra Walter González, va a hacer más de lo mismo, ¿no, Brunito?
Ese es más buen tema. Y qué grande Yaguarón será, ¿eh? Ya para dejarte, Brunito. Sí. O sea, que le vamos a meter un caldo de gallina casera. Con tortillita, mano de bebé, hermano querido, y olvídate. Pero la hora mandi, iba y debe suegra ni mongueta, dice. No está saliendo bien la mandioca. No, vos sabés que está, es hasta yo. Medio, y no es solamente eso, sale medio, la mandioca medio, ¿cómo te decís? Medio lilácea, medio, un poco lila sale a veces, no sé por qué está pasando eso. Y otro tema de que ayer estaban tocando, me contó un amigo luqueño, ahí en Luque, dice que hace Yetú, el tema de la fiesta, porque dice que ellos eran fanáticos de escuchar la FM Azul y Oro el 24 y el 31 de la mano del señor Nicolás Delgado. Sí, que nos dejó, lastimosamente. Bueno, saludos a los muchachos y al señor Chan, que se le ve siempre con el celular. Chan, metele una mano al programa, papá. Mira, este es el oyente. Ese amigo te autoriza a partir de ahora. Vos me decís el Yaguaronino y vos entras directo, hermano. Dani se llama. Dani, no. El Yaguaronino. Ayer no llegó tarde en el programa y lo primero que hizo, acomodó su silla, su agua, su celular y está en otra cosa. Y no es así. No. Él sabe cuál es su ventaja. Yo te voy a explicar. Antes a mí me ponía nervioso, ¿verdad? Sí. Pero ahora ya le conozco. Él puede hacer 5 cosas a la vez, hermano. ¿En serio? ¿En serio te estoy diciendo? Y después, casi me yaguareamos ahí otro de ahí. Ya que estamos, uno yaguata de otro de ahí. Madre, vio. Vos sabés que Federico a la mañana será la cara que tiene cuando está con Mabel, su mate. A este mayor los amigos, cuando está con usted será, parece luego que no cobró todavía. No. Peor que los jugadores. Ahí eres Guaitema. Y acá hay un club de fan de Ariel, pero la mayoría cuña será, pero es importante, ¿verdad? Porque dice que Ariel a la mañana es muy fachero. No sabemos de siete, pero a la mañana dice que es fachero. Y sí, papi. No vos tenés la película clara, hermano querido. Fabio, la analista del programa, el Yaguaronino. No es la época de la mandioca, me dice Miguel Roda, un hombre de tierra adentro. Por eso no viene muy bien. Gracias, Dani, muy amable. Fabio no podemos decir nada porque no edito. Sí. Pero empezar a analizar. Fabio. No edito, dice, bueno, vamos a empezar a... Fabio, espera, Fabio, hermano, ¿sabes qué? Apareció como el tipo que iba a ser el rompemoldes, el tipo serio, el pistolero, el que ponía el sombrero con el palillo a la boca y que vos entrabas y ya antes de hablarlo ya te mataba. Pero al final había sido una ovejita, parece un conejito blanco que vos le seguís, no sé. Brunito, ¿sabes qué, Brunito? Sí. Fabio se quedó en la época de Canal, donde echarle recortes. Benicio, Este tiene. Gracias, Dani, espectacular será, muy amable. Brunito, abrazo. Desde el Valle Central de Chile ha llegado lo nuevo de Santa Carolina, el vino reservado tinto, suave, exquisito, sabor frutal, es dulce. Pero importante resaltar que no lleva azúcar agregada. El nuevo Santa Carolina tinto suave, podés beberlo como quieras, perfecto para compartirlo con amigos. Te recomiendo que con el calor le agregues un poco de hielo y te lo tomes como un cóctel refrescante. Disfrutalo como quieras. Viví intensamente con Santa Carolina, reservado tinto suave. Me preocupó eso que Federico parece está feliz en la mañana y a la siesta no está feliz. No, así dijo. Que parece que al mediodía no cobra luego, dice. No, claro. Que durante el programa Mabel está con su mate, su agua. ¿Sabes la felicidad de la mañana, no? Pero Mabel y todo, ¿cuánto se le dice tu cara, Federico? No, por eso. Ponele un poco más de humor, te dice tu saludo. Por eso, pero yo soy así, no. Si no hay por qué reírse, no me voy a reír. Claro, uno se ríe, no hay motivo, ¿verdad? Claro. Yo a la mañana, mano, con la noticia que damos. Yo lo veo más jovial a esta hora, ¿verdad? Pero yo también lo veo más... Yo entendí mal, entonces... Esto no es lo suyo. Dijo tal cual, dijo Bruno. Que a la mañana era una fiesta y que acá estaba como si no cobraba. No, ¿sabes qué pasa, Federico? Este es oyente de Cardinal Deportivo, entonces quiere que todos pongamos todo, ¿entendés? Acá tenés que no poder... Ponemos todo. Claro. Él es oyente, pero él es televidente de ABC TV. Por eso la referencia es lo de la facha de Ariel. Lo de la mañana. Lo tuyo, lo mío. Temprano, sí, nos tiene dichado. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, señor. ¿Cómo le va, señor?
Bien, no va, señor. Bien, bien, hombre adulto, ya conocedor de la vida, ya pasó las de Caín y Abel. El jugador del Deportivo San Lorenzo, tengo 73 años. Ahí está. Bueno, ¿qué es lo que pasa, señor? ¿Qué quiere opinar usted? Le quiero decir, señor Pons. Sí. Olimpia antes se surtía de San Lorenzo, de River, de Luque, de varios clubes. Quitaba uno de cada equipo. Y no traía, no tenía extranjero en el equipo y siempre salía campeón. Cuando salió campeón de la Libertadores, un solo extranjero tenía, que era Piazza. ¿Se acuerda usted? Sí. No, te digo nomás, se compra, no sirve lo que viene acá. O sea, vos extranjero lo que no querés traer ya mucho. No se adaptan al fútbol paraguayo. No, ellos se adaptan muy bien, otro juego tiene ellos. Nosotros más bien es luchador de guerrero, es el equipo del fútbol paraguayo. Y los otros son técnicos, dominan la pelota y nosotros casi no dominamos. Señor, tengo una pregunta. 73 años tenés, me decía. Sí, señor, yo jugué en San Lorenzo 10 años. A los 73 años, ¿qué, por ejemplo, ya no tolerás? Ya no tenés, por ejemplo, paciencia. Y poner un buen entrenador, un buen preparado físico a los inferiores. No, es su tema entonces, la sub-18, la sub-17, la sub-19, un buen entrenador, buen preparado físico. Entonces ¿cómo le voy a decir? De las inferiores, de las juveniles, ya puede alzar ya a primera, ¿verdad? ¿Entiendes? Sí, señor. Gracias por llamar, muy gentil, muy amable. En Óptica Meister tenés 40% de descuento en todos nuestros lentes de sol hasta el 31 de diciembre. Visítanos en nuestros 10 locales o escribinos al WhatsApp 0982-100-400. 0982-100-400. Óptica Meister, 20 años asesorándote para que puedas ver y verte bien. Hola. Hola, Bruno. ¿Sí? ¿Cómo estamos, muchachos? Todo bien, todo tranquilo. Quería nomás hacer una acusación. Nuestro nuevo presidente no le intimó a Trovato sobre el tema, porque todo pasa por el tema de Trovato, de la mala administración de este señor, ¿verdad? Por eso es que ocurren todas estas cosas, ¿verdad? Yo no me explico cuál es la situación, ¿verdad? Porque evidentemente que la justicia está encontrando ciertas cosas con él, una mala administración ahí en el club, los mismos directivos también dicen eso, aparte del tema ese que le emplazó de por vida a la FIFA por los amaños, ¿entendés? Y cosas así, ¿verdad? Por eso estimo yo, ¿verdad? Es lógico que los jugadores van a querer cobrar, mi querido, ¿verdad? Acá no pasa por lo que acaba de decir el otro que me precedió, dijo, no, que lo que dice que él, o sea que yo porque soy olimpista a reventar o soy, amo mucho al club, eso no quiere decir que, bueno, que yo no tengo familia, que yo no tengo que darle de comer, pues está equivocado ese que digo eso, ¿verdad? El hecho de que vos seas jugador, qué sé yo, lo más grande, que sea prestigioso, eso no quiere decir que vos no estés cobrando, viejo, ¿verdad? Entonces es lógico, amigo, que llega un momento en que vos no encontrás solución y vas a tener que demandar o cosas así. Por eso me pregunto, nuestro actual presidente, pero ¿qué está haciendo con este Trovato? Desapareció, es un fantasma ahora Trovato, nadie sabe nada de él. Hay una serie de situaciones complicadas para este señor, ¿verdad? Entonces yo entiendo de que este es el problema fundamental de este señor, de la mala administración, por eso que estamos así, mi querido. Gracias por llamar, muy amable, muy gentil. ¿Ya conoces los nuevos cortes frescos de Upisa? Son ideales para el almuerzo o cena de todos los días. Disfruta las nuevas presentaciones de costilla de cerdo, bola de lomo, bondiola, tapacuadril y pulpa negra, creando platos ricos, prácticos, sanos y económicos y además sin conservantes. Encontralos en el Super Upisa, el momento especial de tu día. Oyente, buenas tardes. Hola. Hola. Sí, ¿con quién hablamos? Jorge Recalde. Jorge Matecopio.
Al pelo, quería dar una opinión. ¿Acaso Olimpia no tiene que cobrar? Escuché ahí que se va a pagar como Paraguay 600 millones y Supercopa también tiene que cobrar. Señor, por el próximo año. Si te estás por quedar sin internet, escucha lo que tenemos para contarte. Claro, lanzó planes gigantes con muchos más gigas. Imagínate tener un plan de 12 gigas a solo 75.000 guaraníes por mes. Yo que vos me paso a Claro. Contactalo llamando al 021-417-8000 y cambiate a Claro. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Aló? Hola, amigo. Sí, señor, ¿cómo le va? Todo bien, Bruno. Todo tranquilo, espectacular. ¿De dónde están llamando? Sí, de Villeta, estoy llamando de Villeta. Villeta, quería hablar un poquito sobre el tema de Olimpia, ¿verdad? Decime. A mí me parece realmente de que, aparte de la situación que ya sabemos que tuvimos, tema de la pandemia, eso, yo creo que hoy todo eso fue impactando la situación de Olimpia, y así como está pasando una Ale Silva, el famoso hincha del socio, en su momento toda la hinchada se volcó, hoy son los hinchas también los que tienen que ayudar. Todo el mundo dice directiva, no hay de dónde sacar plata, ustedes lo están diciendo, todo el mundo lo dice, y es el momento de que la hinchada también se vuelque de vuelta y vaya y apoye. Yo te digo, yo me voy a ir, este fin de año voy a pagar mi cuota y un año más, y ojalá todos los olimpistas que también ya se recuperaron de la pandemia, porque también a nosotros nos afectó, se vayan y aporten. Para mí, ese es el camino, el primer paso. Y que le den al que le tenga que vender, que se vaya, que se tenga que ir, pero lo importante ahora es ir y apoyar, porque ahora no son los jugadores los que se tienen que quedar en las malas, es la hinchada la que tiene que estar en las malas. Mi opinión, un saludo ahí para todos. Un abrazo, adiós. Ayer hablamos con Darío Torales, representante, habló sobre la no continuidad de Popi Muñoz y de Moreno Martins. Escuchen atentamente. Moreno Martins, Marcelo Moreno Martins. El Cerro puede venderlo a Robert Morales, puede venderlo a Pulpito Duarte. Se fueron ya Carrizo, Bocelli, vuelve Claudio Aquino. Delanteros va a necesitar Cerro. Ninguna duda. Va a necesitar. Venda o no venda Morales, Venda o no venda, va a necesitar. Pero van a escuchar lo que decía Darío sobre Moreno Martins, porque no es fácil, es un jugador caro, pero ¿sabes qué dijo? Que quiere venir a Cerro, que le interesa, que le gusta, que su compañero era Miguel Zamudio y que conoce mucho de Paraguay y de Cerro. Sí, y que la otra oferta importante que menciona en la prensa, yo le preguntaba lo de Arabia, y que le ofrecen contrato por 5 meses nada más. Y que eso conspira con el jugador que quiere un contrato más largo. A ver. ¿No te atendió el señor Wilson? Quiero saber nomás, a lo mejor ahí termina incendiándose el día luego ya hoy. ¿Qué día este? Yo de la nota ya que va hace rato. Bueno, yo menos mal que hoy lo que le debo un 35.000 del café que le... Yo le pago 20.000. Bueno. Y le pagué también por vasito, porque suelo usar en la mañana. Ah, bien. No me digas que hasta eso te cobra hoy. No, yo le pagué porque quiero ser justo. Ah, bueno, está bien. Bueno. Nosotros una cafetera, pues. Gran vivo, hoy en todo sentido de vivo. Yo ya le tengo fichadito a él. Hoy, por ejemplo, es víctima de que hayamos vuelto a las canchas, ¿verdad? Porque en transmisión también había un rubro importante, ya que estamos hablando de a veces los ingresos y egresos que dejaron. Fabio no toma café, ¿eh? No. ¿En serio? El tereré. Federico sí café. Sí, por supuesto. Pero Fabio se lo toma por yo. Tú tengo membresía con... No, el tereré es su... Sí, igual que Benro. Me parece que yo creo que es la misma cosa, Benro también. Benro te va a tomar, ¿sabes qué? No, él sabe que va a ser... Si no viene de la hoja de guayaba para no pagar. Así nomás. No te va a tomar. No te va a tomar el Benro si no viene la gentileza que suele venir en la mañana. No, Benro, del auspiciante. Durísimo. Probable en buen día. Préstame a Benro un 100.000. No. Su cara lo va a cambiar todo, quiero. Su billetera. No, mortal, su ojo le salta todo. Yo le conozco a Benro hace 20 años, hermano. ¿Unos cuántos cumpleaños ya tuvo acá y...? La vieja cardinal. Sí. Disculpame, Sara. ¿Unos cuántos cumpleaños ya tuvo y no? Nunca. Siempre fue pro el grupo para... Yo creo muy querido, muy entrador. Sí, viejo. ¿Cree que por algo le decimos Pichu nosotros.
Claro. Pero bueno, también tiene Pero yo su creo que le vamos fandom, a aplicar el próximo año. No, tiene su fanática. Vamos a pedir nomás ya. Empezando No son señoras ya. No, y puedo decir que hasta tu señora madre es fanática. Sí, no, mi Bueno, mamá, entonces, vos decís Benru y nunca hay que ir no. contra la madre. No, Contra Benru no podés. No, la Mira, fuerza que tiene Benru. demasiado le quiero a Benru, le quiero conocer. No, por eso. Él tiene Con una mamá ya inmunidad. vino como Benru. Tengo que le invito, te ¿Quién es digo, lo ¿no? que es Benru? ¿Cómo es Benru? Pero mamá, y vos no le ven en el canal, güey. Y sí pero personalmente me dice otra vez, ay, Joa, ¿qué es lo que pasa con Por Benru? eso, hay que medir bien contra quién va, porque tiene... Sí, no tiene su por eso. hinchada. No, te iba a decir hace rato cuando charlábamos con Quique Landaida, yo creo que hoy el hincha de Olimpia, vuelve a chocar con una realidad. La parte que podría ser preocupante es porque Landaida dice, no, a nosotros nos sorprendió. O sea, ellos no estaban preparados para esto. Cuando hace rato dijimos, más allá de... Porque Forés, por vos decís, sí, nos molesta, nos sorprende. Pero también podría ser cierta candidez y decían, no, nosotros no nos esperábamos esto de No, Alejandro. Dani, lo que vos decías hace rato, Balota cuando asumió la presidencia de la Olimpia sabía, Cardona, sabía perfectamente a qué mar de fondo había en Olimpia. Pues lo que te quiero decir es ¿Verdad? que sí, realmente y qué Cardona, compromiso había en el Olimpia y qué pasaba en el Olimpia y asumió el Olimpia, entonces ahora bueno tendrá que bailar, o sea, es como decir el famoso, ya estamos en el baile y ahora hay que bailar y vamos a ver hasta cuándo puede tener ese giro, esa muñeca, aguantar, ver cómo, no sé, qué plan tiene, ¿verdad? No, por eso, si el presidente piensa como el director deportivo que dice, nos sorprendió, creemos que el único que va a hacer esto nos molestó, digo. Sí, puede pecar de ingenuidad. Pues una cosa es que el director deportivo diga eso porque está conviviendo con el plantel, pero un presidente, o sea, uno que está allí tiene que manejar escenarios de crisis. El famoso, en el peor de los escenarios, en el mejor de los escenarios. Vos podés tener una calentura, vos podés tener rabia, vos podés tener impotencia, pero ahí sí, no, nos sorprendió. Y ahí volvemos a lo que hace rato Fabio insistía en el comienzo. Porque está de ganador con los resultados deportivos de partidos que en la planificación tampoco es que cambian ahora demasiado. hay que ver qué tipo de espalda tiene, ¿verdad? Para manejar esto. Porque en todas las notas, el actual presidente de la Olimpia, vos le preguntabas por cualquier cosa y todo eran, hasta que iban a hacer el esfuerzo por Roque, por ejemplo, desde Olimpia. ¿Cómo que? Una cosa es la voluntad del jugador, decir, yo, cosas internas no voy a hablar, pero desde el Olimpia, justamente una de las mochilas más pesadas en el tema de la deuda de la Olimpia era el caso Roque Santa Cruz. ¿Cómo queda eso? Va a haber condonación, eso va a seguir, porque estamos hablando de un jugador que termina su contrato y queda libre y va a seguir jugando en cualquier lugar que no sea Olimpia, según las declaraciones en la última Supercopa. Cambiando de tema y volviendo a lo anterior, que historia de la vida real, sí. Aquí escribe Miguel Mujica, lo debe conocer, dice, Rubén Darío tiene con candado la billetera, escriben en el Twitter. Lo conoce, y Rubén pone que... como esa señora lo se comporta, tú sabes. Exactamente. Señora, antes ponían candados a la ladera. ¿No sabías eso, Federico? Sí, claro. Mucho antes había la fiambrea. La heladera tenían... La heladera vieja tenían el pasador. El pasador para el candado, sí. Exactamente. Y la fiambrera por donde antes, mucho antes. Fiambrera. ¿Vos no conociste la fiambrera? No, yo parece que veo toda la primera fiambrera que conocí en mi vida. Tenía todas en la despensa. Sí, exacto, sí, claro. La torta de miel está dentro. Pero no se ponía fiambre ahí. No, claro, no se ponían las carnes, claro, todo se ponía. Antes pues no había heladera Ariel en todos lados. Entonces se guardaban la fiambrera. Pero no carne ni fiambre. No, se ponía también. Se ponía torta. Torta de miel, todas esas cosas. Escribe Ariel, es la parte donde se ponía la carne para que no... Claro, ahí arriba, ¿verdad? Claro, por eso me ponía tipo mosquitero. Claro, tipo mosquitero tenía, mosquitero no se usa más, ¿verdad? Fiambrera. Yo le digo a mi hija, ¿querés mosquitero? Me va a mirar así, ¿qué le pasa a mi papá? Está loco, así, ¿verdad? Y sí, a esta altura. Para la ventana sí, ¿verdad? Pero ese mosquitero se ponía en la cama, ¿no? Yo adoraba ese mosquitero, será. Porque vos salías afuera a dormir. Y el aire fresco y tu mosquitero, lo más. Yo voy a eso a las 2 de la mañana.
Pero no, en condiciones normales, Ariel. No, ya sé, en condiciones normales. Y Aniken estaba con tus primos, tus primas, que no dormías nunca, o sea, te pasaba hablando toda la noche de madrugada. ¿No le pasó eso, muchachos? Y mirar a los satélites, la estrella. Ah, vos sabés que hay lugares donde se ve mucho más cerca. Sí. No, pero hablar con tu primo, tu te reí. Claro, sí. Y cosas muchas así, veces, sí, lindo. ¿Verdad? Silencio la noche. Sí. Aquí se ve, le responde a Miguel Mujica y dice, ¿te acordás una vez, Ariel? Miguel Mujica no puede hablar, él ni billetera tiene, dice. se conocen los dos, ¿Te acordás una vez, Ariel contó la historia de la ventana esa que... Claro, sí me acuerdo. Pensó que era su sombrero ya que le estaba atacando. Exacto. No, eso no. Pero... Tela metálica tiene la fiambrera, Gerard, sí, así es. Tela metálica. No, hoy día las heladeras que hay son extraordinarias, increíble cómo avanzamos el país. Paraguay avanzó muchísimo en poco tiempo, ¿verdad? Porque antes, por ejemplo, yo recuerdo, yo tengo 43 años, ¿verdad? Vos hace 30 años atrás, vos hablabas de rúcula y la gente no sabía lo que era rúcula. El tema de los verdeos, albahaca, vos decías, por ejemplo... ponerle pepinillos, eso no existía hoy. Antes era esa comida tradicional, así, no, ahora pues todo gourmet. Avanzamos a fuerza de, no sé, porque el mundo gira, nosotros tenemos que girar también, ¿verdad? Pero lentamente, no como los otros. Ahora ya he visto en Corea del Sur, ¿sabes qué? ¿Sabes qué hicieron? ¿Qué inventaron? Y vamos a la nota con Darío Torales. ¿Sabes qué inventaron, Federico? No. Está la calle, está la franja peatonal y pusieron así como una reja que se abre automáticamente cuando es verde, se abre, ¿verdad? Y vos cruzás la franja peatonal normal y después eso automáticamente se cierra otra vez. Viste que acá trajeron una época los semáforos inteligentes. Corrieron los coreanos, ¿será? Vos sabés que dijeron, no, acá estamos. Venimos acá, todos. Estos son todos Shakazulu. No, pero la verdad no me estoy diciendo. No, va a decir, ¿para qué me le preguntaste? El pico va a hablar de su paisano. Déjame, yo te voy a contar lo que te estoy diciendo. ¿Por qué no va a hablar? Y no, por una cuestión diplomática, hermano. No. Entonces, ahora ¿sabes qué? Están con el tema del tren de cercanía. ¿Viste? Tren de cercanía. Pero lo del semáforo corrieron. No, pero eso fue más donación y está, o sea, y el puesto ese acá en la costanera, eso también es de los paisanos. La señora de la esquina me está enseñando coreano. ¿En serio? Sí. Estoy algunas cosas. Pero ¿sabes cuándo corrieron? Te hablo, ya que voy a hablar de 30 años, cuando todavía era Antelco y cuando se hablaba del tema de tercerizar o privatizar, y vino la gente de la Samsung. Ah, miralo. Y después corrieron. No preguntaste cómo se dice cerveza todavía, ¿eh? No te puedo creer. No, que es que le estoy preguntando, pues. Le está enseñando a hablar. Cerveza, claro, ¿qué te va a cobrar? A ver tu saludo. Añón. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Añón qué es? ¿Cómo estás? ¿A dónde va Añoa? Hola. ¿Algún interés ahí? Para aprender coreano hay algunas cosas ahí. Un saludo a Dani también. Bueno, igual, bueno, para cerrar, ¿y qué inventaron? Si vos querés abrir ese tipo pasadizo así, es de metal, ¿verdad? Si vos querés abrir eso así cuando está en rojo, no podés cruzar, un tipo boxeo, te pega. Un puño viene. Un puño con un guante, pum, automáticamente te pega por tu cabeza. Merecido. ¿Entendés? No, y mira, nosotros acá sí que el semáforo rojo se pasa como si fuera que vos comés dulce de leche. Vos sabés que esa moto, vos sabés que de noche así ya tenés que cuidarte nomás. No. Porque pasan directo, ni mierda. Vos sabés que mi señora está escuchando y es testigo. En Posada el semáforo en el microcentro es mucho más rápido. Si dura 50 segundos, el otro es 20. Y iba a cruzar y boom, me quedé sobre la cebra. Ah, no, ahí te putean. Y pasa una señorita y me dice, señor, ¿puede salir de las cebras? Y viene una señora atrás mayor y dice, muy bien dicho, mi hija. Sí. Que encima de chapa paraguaya. No pensé pasar por esto porque es horrible, nunca en las cebras de la pucha, el peatón es el peatón. No, eso se respeta en otro país. Y se respeta, sí. Vos pisás la cebra y ya te miran. Hace 20 minutos que estaba ahí en Posada y ya me comí la puta. Y que la no única, se por suerte, ocurra
Federico, Sí. orinar por ahí en la calle. Mira, eso No, llega no, a no, ser- no. Y sabes que dicen que vos sos un perrito o que sos un, no sé, un salvaje, no sé. ¿Qué te van a decir, hermano? Bueno, ¿qué iba a contar otra cosa, perá, de nuestro lindo Paraguay? Ah, los semáforos de acá demasiado simpáticos son. Te va una cuadra de rojo, la siguiente cuadra de verde. Llega a ese y es rojo. Y así, cuadra ¿Sabes por dónde te cuadra. pasa eso? No hay... En Feli Bogado. Eh. En Feli Bogado hay como 4 seguidos y no entendemos cuál es la coordinación que hay No, entre los semáforos. ¿sabe cuál es el semáforo más espectacular? Donde está la asociación de taxistas. Está sobre Félix Bogado, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y ahí, por ejemplo, hay un semáforo y después a media cuadra hay otro semáforo. Y de repente te toca verde y cuando llegas del otro ya te toca rojo. Y ahí sabes cómo están pescando los PMT, nunca, eso con los zorros. Esos están ahí bajo el árbol, ahí con los taxistas tomando tereré. Allá se va un cliente, Ariel, El lugar estratégico. cruzando, pues venimos acá. Pone el... Y vos le decís, pero hermano, ¿y cómo? Pero si allá me dio rojo y ya no pudo parar. No, señor, acá tenemos que... Y saca algo muy serio, con su anteojo Ray-Ban. Saca ya su boleta. ¿Qué te va a hacer? Pues la boleta. Y ahí ya saben cómo termina. Vamos a la nota, déjate joder. El representante Popi Muñoz, contanos por favor, ¿cuál es su futuro, Darío? Y por ahora él se fue de vacaciones a Uruguay, ¿verdad? Y como saben todos ya venció el contrato. Bueno, acá están interesados algunos clubes, como tanto están entre ellos Nacional, Guaraní, Tacuarí, Guaireña, pero se quiso tomar unas vacaciones y esperar unos días y después la fiesta decidir a qué rumbo tomar, ¿no? Pero en Cerro no continúa, Darío, ¿verdad? No continúa en Cerro Porteño. No. Eso está decidido. Ya está decidido, exactamente. Por ahora nada. ¿Y alguna posibilidad de volver a Uruguay? Sí, también hay clubes, pero como que él ya tiene toda la familia acá, sus cosas, su empresa, entonces más optaría por venir al fútbol paraguayo. Pero sí tiene algunas ofertas del fútbol uruguayo, ¿no? ¿De Guaraní se pudo hablar algo? Ahí se está comentando ahora las conversaciones, pero no estamos avanzando, estamos hablando un poquito, pero mucho más no. ¿Nacional acá puede ser también? ¿Uno de los equipos Sí, sí. de acá? Sí, que el propio técnico creo que... Rodrigo. Dio por él, sí. Ajá. Sí. Así que con eso estamos ahí, de a poquito. Cosa que Rodrigo ahora quería esperar un poquito, nada más, y por ahí saldría algo más de afuera, ¿no? Claro, porque la imagen que dejó Rodrigo en la final de la Supercopa fue buena. Sí. Sí, muy buena, hace muy mucho buena. no atajaba y atajó bien. Sí, las veces que estuvo le dieron la oportunidad, tanto como en la Copa Paraguay, cuando estuvo ahí se finalizó por penales, creo que dejó buena imagen. Y nada, seguir esperando a ver qué va saliendo por el tiempo, con el correr de los tiempos, ¿no? Vos llegaste o sea, sos la persona que acercó la carpeta de Moreno Martins para Cerro Porteño. Sí, estamos ahí con el tema de Marcelo. Eso va a ser un golazo, Darío. Están interesados la gente de Cerro, seguimos ahí hablando, le dejé a ellos la pelota, como se dice, que vayan viendo, ¿no? Cómo se puede organizar, ¿no? Porque Pero es un jugador muy es una costoso. operación factible. Es factible en el sentido para el club, en realidad estamos hablando de un jugador